Yo lo traigo a Milei. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, 10 de la mañana, 6 minutos en toda la República Argentina. Estamos acá hasta las 12 en el Destape, acompañándolos, haciéndoles compañía y compartiendo con ustedes toda la información, el análisis, la rosca y aquello que tienen que saber para estar al tanto de esas cosas, sobre todo de esas que quizás en otro canal, en otra radio, no se hablan tanto. Tengo un maravilloso equipo acompañándome hoy, como todos los días, una mesa extraordinaria con el señor Mariano Martín. Mariano, ¿cómo andás? Buen año, amigo. No nos veíamos desde el año pasado. Feliz año, Niquito. Igualmente para vos también. Qué añito, ¿no? Para la CGT. Va a ser muy entretenido y yo te digo, hay similitudes y diferencias con los 90. Y hoy te las voy a contar, porque el mismo personaje que estaba de un lado en los 90, hoy parece que está de otro. Caramba. Fer Siveira, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Nosotros ya nos vimos. Sí, ya nos vimos varias veces. Belén Bartoli, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Nico, estás? feliz año. Vine con el tupper porque ellos habían cocinado el 31. El tupper cargado de No, para que noticias, me den comida novedades. Noticias, también. bombas, quilombos, sí. Te eso también. traes noticias y te Un llevas poco. comida. Claro, Está buenísimo. ahí, un trueque. Es un buen intercambio. ¿Tenés una bomba? Me pareció escuchar por ahí. Por ahí, al pasar, tiremos. Tiramos algo. Está muy bien. Adrián Murano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Se están tirando con de todo en el gobierno y nos vas a explicar un poco en esta guerra de malos contra malos quién está en cada bando. ¿Incluís a Macri dentro del dispositivo gubernamental? Porque Bueno, es una está- guerra La derecha, digamos la derecha. Claro. Creo que Macri, por más que quiera o no, tiene su destino atado a eso. Sí. Es un dispositivo de poder que se están tirando. Decís que el cuento es bastante incomprensible, si no sería mucho más divertido de lo que... Divertido si no fuese... Si no, Trágico. no tuviese consecuencias para las mayorías populares, ¿no? Porque en general de todas estas discusiones salen perjuicios, no salen beneficios para las mayorías populares. Pero es una discusión muy poco edificante, muy relacionada con el año electoral, así que Lo engancha más con- incomprensible es que hayan puesto que era una red de protección de empresarios que terminaron todos presos. Bueno, reconstruí un poco el origen de esa historia. En Pero un rato creo que nos lo estaba vas a en la ronda contar. de saludos y Sí. faltaba. Cande nos va a contar en un rato cuánto va a estar hoy el riesgo país. La futuróloga. Buen día. Buen día. Nos vas a contar un poco qué pasó ayer con el riesgo país, Exacto. donde lo hablamos acá, incluso hablamos con Roberto Navarro. Después se supo que esa baja pronunciada de casi más de un 20% había sido un error de cálculo. Pero más allá de contarnos el detalle del error del cálculo, creo que lo más interesante es analizar por qué es creíble en este contexto que de un día para el otro se desplome así el riesgo país y qué significa eso para entender la economía argentina en este momento. Sí, total. Me dio un poco de gracia porque ayer me zarandearon en Twitter por decir que no era un indicador del todo transparente y después se equivocaron en el cálculo. No, acá, ¿no? En JP Morgan, en Estados Unidos, así que me reí internamente, pero Eso, lo vamos muy bien. a Deberías haberlo explicar hecho detallado. externamente también. Les ponía, no Nelson, soy el GIF así, no soy así. Está muy bien. Vamos a hablar también en un rato de política internacional, siguiendo un poco el tono de lo que contábamos ayer y de cómo Elon Musk está ya abiertamente tratando de intervenir en Europa, en las democracias europeas, en los países más importantes de Europa, para promover el ascenso de gobiernos de ultraderecha más cercanos a su proyecto. Pero ayer la gran sorpresa fueron las declaraciones de Donald Trump hablando de incorporar a Estados Unidos, a Canadá y a Groenlandia. Algo que es gracioso, o sea, no podemos evitar Es verlo gracioso. con una sonrisa, con media sonrisa. Es como hitleriano también, ¿no? Es bastante, sí, Si hay gente que expansionista. quiere comprar clubes, ¿por qué no presidentes que quieran comprar países? Y sí, pero digo, más allá de eso, de que uno al principio recibe la noticia con cierta ironía, cuando uno se pone a pensar las implicancias de que un presidente de Estados Unidos esté hablando de esto, y está hablando en serio, porque está hablando en serio, no es una bomba de humo, quizás no está planeando que de acá a 6 meses Canadá sea parte de Estados Unidos, pero está poniéndolo sobre la mesa, algo que era impensado hasta hace 24 horas, y que tiene que ver con, en este nuevo mundo en el que estamos entrando, yo creo que el 20 de enero, cuando asuma Trump, se va a dar otro acelerón como el que dio la pandemia y como el que dio la invasión de Rusia a Ucrania.
el derecho internacional, los tratados, cada vez valen menos, y la fuerza de las grandes potencias cada vez valen más, y la prepotencia de las grandes potencias cada vez vale más, en lo que hace a sus intereses estratégicos. Y eso es algo que nosotros desde acá, desde Argentina, tenemos que estar prestándole muchísima, pero muchísima atención. En un rato vamos a estar repasando todo eso. Lo ridículo, pero también lo serio que hay de fondo, porque no podemos tomarnos en joda este tema. Pero arranquemos con la guerra de carpetas en el gobierno o en la derecha amplia, el panfascismo, no sé cómo querés No, decirle. está bien. Es un dispositivo de poder que está en disputa y que es el dispositivo de poder que empieza a imbrincarse con el poder. Bueno, no es que no estaba exento del poder económico en la previa, sino que empieza a imbrincarse con intereses muy específicos y con riesgos muy específicos. A ver, retomamos el cuento donde lo dejamos ayer. Dale. Ayer contábamos que en el origen de la historia, el diario Clarín había publicado como noticia que en el año 2016 la AFIP había gestado una lista de 50 empresarios kirchneristas a ser protegidos. Dato que llamó la atención, la fecha. 2016 no gobernaba el kirchnerismo. Entonces, naturalmente, ¿qué hizo la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo? Puso en valor ese detalle. Dijo, che, qué raro. La gestión de Macri entonces armó una lista para proteger empresarios kirchneristas. Salieron varios empresarios, bueno, también, exfuncionarios macristas a decir, no era una lista para protegerlos, eventualmente era para perseguirlos. Bueno, entonces sale la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo. Eso no se dice. Y dice, mirá qué loco, entonces están reconociendo un delito, porque el secreto fiscal está preservado, es un derecho de todos los ciudadanos, y no se pueden hacer listas para perseguir gente de la AFIP. Entonces, así dejamos la historia ayer, en ese intercambio edificante entre la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo y distintos exfuncionarios del gobierno de Macri, algunos que quedaron en gateras de entrada a este gobierno. Por ejemplo, María Eugenia Talerico, que era la segunda de la UIF. Y que estuvo a punto de ser funcionaria de este gobierno, de la AFIP. vetada por el propio Caputo. Vetada por Caputo, que puso a Misraji en el lugar donde pretendía poner a Talerico Macri. Te diría que ese fue el primer disgusto serio entre Macri y Milei. El hecho de que Milei no le cediera a Macri la AFIP. Naturalmente, cualquiera con alguna aspiración de sostenerse en el poder sabe que entregar la AFIP como la AFI a un enemigo íntimo como podía ser Macri era regalarle la llave de la Casa Rosada. Así que va de suyo que si Macri pensó que Milei, o sea, subestimó mucho a Milei si pensó que Milei le iba a cumplir ese acuerdo. Digamos, ¿no? Evidentemente, no solamente Macri, muchos subestimamos a Milei en términos de gestión de poder. Ahora, en esa no erró. Siempre la orientación hacia el mal que caracteriza al gobierno, ¿no? Digo esto porque cuando uno pondera, por ejemplo, su capacidad para la gestión, mucha gente considera que eso es una virtud. No, lo virtuoso en tal caso es la orientación. ¿Para qué se hace? Y bueno, la orientación es hacia la concentración de la reta, lo que hablamos todos los días. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Ayer dejamos el capítulo de la novela con Talerico y otros funcionarios del macrismo defendiéndose, pero al mismo tiempo incendiándose, defendiéndose a lo bonzo. Retomamos en el día de hoy, ya con declaraciones públicas de estos mismos personajes. Vamos a escucharla a Talerico, justamente en el tape 3, compañeros de producción, hablando de este intercambio tuitero con la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo. Viste cómo son a veces los rumores en política. Todo el mundo sabe que determinadas cosas suceden, como puede ser cuando hablas de la corrupción del propio Vázquez de la AFIP. Pero bueno, después obviamente tenés esos sobreseimientos o cosas que pasan y que obviamente ocultan la verdad. Estas cuentas y algunas otras le son asignadas a Santiago Caputo. Ya todo el mundo sabe que hay casi un piso entero en la Casa Rosada organizando cuentas de esta naturaleza, con lo cual yo creo que siempre he llamado las cosas por su nombre y directamente obviamente le hablo a Santiago Caputo, porque me parece que sí, obviamente es el operador detrás de esta y de otras cuentas, ¿no?, que se le asignan. Bueno, un poco ahí Talerico en estas declaraciones lo que busca es
confrontar directamente con un integrante del Triángulo de Hierro, que es Santiago Caputo, y al mismo tiempo adjudicarle esta contraoperación al Poder Ejecutivo. ¿Cómo sigue la historia? Habla Alberto Abad, el ex titular de la AFIP, y dice: no había ninguna lista, lo que existía es un sistema de anuncio temprano de que alguien había ingresado al sistema para hacer un uso discrecional de la información fiscal de un ciudadano, que es aparentemente el origen de toda esta historia. Ajá. Es decir, alguien quiso entrar a un paper, a la sábana fiscal de un contribuyente, el contribuyente Cristóbal López, particularmente dura las empresas de Cristóbal López, que es el Casino de Buenos Aires. O sea, alguien quiso entrar a ese contribuyente y se disparó automáticamente un mail anunciándole a los supervisores que alguien estaba tratando de ingresar a esa sábana. Y ahí es donde apareció la lista. Bueno, a partir de esa acción surge la operación. ¿Y quién podría estar interesado en entrar ahí? Claro. ¿Está bien o está mal que vaya un fiscalizador a fiscalizar la cuenta de un contribuyente? Que se encienda la cuca señal. Bueno, es que no es una... En realidad, lo que me explicaron a mí, no es que es una cuca señal. En tiempos del macrismo se regularizó algo que ya existía, que era justamente la activación de un anuncio cuando alguien del organismo fiscal pretendía hacer un uso discrecional de la información fiscal, que es muy sensible y está contenida en la AFIP. Esto es porque funciona como una alarma en una casa, digamos. Es un disuasivo. No es que la persona no podía efectivamente ingresar a la sábana. Pero salía un aviso que le avisaba al supervisor que había alguien que tenía que justificar el porqué. Porque vos no podés hacer una cacería o una excursión de pesca a ver qué enganchás. Eso si te regís por la ley. Sí, claro. Eso es ilegal. Que no pasaba, cosa que no pasaba. Regirse por la ley. No pasaba. Creo que veo que está claro que lo manejaban 150 ellos. años en la Argentina. Bueno, no pasaba en los últimos 150 años en la Argentina. Lo manejaban ellos, la información esa. Abad, De la Torre, todas las que saltaron ayer, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Salta ese mail y a partir de ahí se monta la operación donde ese mail sirve como elemento para denunciar, entre comillas, a través de Clarín, y el medio es el mensaje, es muy importante, a través de Clarín, que existía una lista con sentido protector. Perdón, la lista sería la lista de nombres que si ingresás salta una alarma. Sí, sería... pero nadie entiende muy bien por qué se redujo a 50, porque la lista esa de nombres, que no es una lista, que en realidad son nombres que se fueron incorporando al sistema, Sí. se fueron incorporando con el tiempo y que son personas políticamente expuestas. Políticamente expuestas no significa que sean personas del ámbito político. Es, no sé, si vas a hacer una operación de la compra de un 0 kilómetro, tenés que llenar un formulario que te pregunta si vos sos políticamente expuesto. Y vos decís, a mí me preguntas, si yo no. Bueno, porque el concepto políticamente expuesto involucra... Familiares de cierto grado de parentesco, de con funcionarios. alguien que sea funcionario público o ex funcionarios durante un cierto tiempo. o figura pública. Figura pública. Sí, personas que tengan un grado de involucramiento con estamentos estatales, con organizaciones o con organismos públicos. Igual yo te quiero preguntar, Adrián, ¿es tan cierto como que desde la AFIP no se puede hacer la excursión de pesca, como No lo se mencionaste puede. vos? Porque, te digo porque eso rige en la justicia, Sí. digamos, que técnicamente no puede haber un fiscal o un juez que, tomándose de un expediente, vaya a buscar abrir otros expedientes, que sí se hace en la justicia. Ahora, yo lo que no sabía es que normativamente la AFIP está impedida de ir a buscar eso, porque en definitiva es lo que también sucede. Estaba impedido de antes y con la gestión de Mercedes Marcó del Pons se ratificó la prohibición específica prohibiendo ese tipo de comportamiento. Ahora, es como todo. Esto es Argentina, no necesariamente lo que está prohibido no se hace. ¿Entiendes? No necesariamente lo que está prohibido no se hace. Entonces, que esté prohibido no significa que el macrismo, como decía Fer Silveira, no lo haya hecho. Y ahí es donde aparece la parte picante de la novela, que es Santiago Caputo denunciando al macrismo de acciones contrarias a las instituciones y buenas costumbres, que es el tuit, que no sé si lo tenemos a mano, ayer me lo pasó el Tano Gentile, por eso lo mira el Tano en la coordinación, es el tuit donde efectivamente Santiago Caputo hace esta referencia que es la que un poco desnuda
el sentido de la operación, que es lo que vos preguntabas. Adri, ¿A quién le sirve todo esto? Así Pero es. incluso tenés durante el macrismo denuncias públicas en lo que fue todos los casos de espionaje donde se utilizaban informes Pero de la por FIP. supuesto, O sea, y hubo- si Caputo quisiera ir más allá, o el supuesto Caputo, tiene hasta denuncias. Bueno, acá lo que vemos es la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo Bueno. diciendo, o sea, digamos, era para perseguirlos entonces, no era para protegerlos como dice el macrismo. Bueno, si era para perseguirlos, no entiendo por qué suponen que es una buena respuesta admitir un delito. Y hay otra comunicación de esta misma cuenta donde ya directamente el propio Santiago Caputo lo pone en el plano de, y voy a usar, perdón por las palabras fuertes, pero son las palabras que utiliza... Varios insultos hay, ¿no? Claro, hay varios insultos, son las palabras que utiliza el propio interesado. Dice la cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo: yo estoy a favor de los que defienden las instituciones a la Suiza y también estoy a favor de los que quieren perseguir a los opositores hijos de puta. De lo que siempre voy a estar en contra es de los que quieren hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por hipócritas hijos de puta. Bien, quedó claro, ¿se entendió? Dos calificaciones que él pondría asume. gustar. El Pero, detalle. perdón, dos calificaciones que él asume como propias. pero- Él está diciendo, estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con esto, no de los dos. Con eso Claro. estoy en desacuerdo. Es decir, se está asumiendo como un hijo de puta en esas características porque Sí, él está de Pero acuerdo además, con la, esas dos. pero la ese es el- praxis de este gobierno es esa Es contradicción. asumirse así. Es asumir esa Pero contradicción. fíjate la reacción de Cande, porque eso me Porque parece esa que... es Twitter Argentina. ¿Qué que, dice? que no, que te da ganas de ponerle me gusta, ¿qué te voy a decir? Bueno. Como no puedes ser republicano, buscar toda esta cosa republicana y después hacer espionaje. un llamado a pie de página, porque a mí me parece fascinante, si no fuera porque nosotros estamos en el medio, esta guerra de carpetazos, de bandas y demás. Y a mí me retrotrae al hecho de que no solo estaba la banda o el grupo de tarea fiscal impositivo que tenía en marcha Mauricio Macri, yo recuerdo muy bien también el grupo de tareas de la mesa judicial de Mauricio Macri, que fue a su vez exculpado en toda la línea por el grupo de tareas que tenía en Comodoro Pi, que tiene en Comodoro Pi, uno que presume que todavía se mantiene en Comodoro Pi, pero que no es tan distinto del grupo de tareas que hoy funciona en la Casa Rosada en dos planos centrales. Uno son los servicios de inteligencia, eso no cabe duda, a cargo de Santiago Caputo, y otro que también depende de Santiago Caputo, que son los grupos de tareas que fueron, esto pasó bastante por debajo del radar, pero que fueron sistemáticamente a los gremios y a las obras sociales desde que arrancó esta gestión, y que desembocó en más de media docena de intervenciones a obras sociales. Es decir, la captura de esas organizaciones que incluso la CGT pasó por alto, es parte de un grupo de tareas que funciona en el área de Santiago Caputo a las órdenes de él y de Mario Lugones, el ministro de Salud. Sí, Ahora, perdón. permítame cerrar y después lo dejo, para que no se escape tanto la idea. ¿A quién le sirve todo esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Sí, igual, antes déjame agregar cortito sobre el... a ver, porque Cande cuando dice me da ganas de darle like. Lo que dice es cierto. Pero, a ver, un mensaje puede ser bueno, depende en boca de quién. Si te dicen fumar es perjudicial para la salud, es un buen mensaje. Sacate el pucho de la boca para decirlo, hijo de puta. Claro. No, pero que no. Bueno, por eso yo cierro y después opinen con absoluta discrecionalidad, a discreción, como se dice en los disparos. Ya que estamos hablando de Santiago Caputo, que se suele lastimar las manos disparando varias horas al día. Esta no es una de buenos y malos, otra vez, es una de malos contra malos. Ahora, esta reacción de Cande es la reacción que busca Santiago Caputo porque es la operación en curso en el comienzo del año electoral. En el comienzo del año electoral lo que busca un sector del gobierno, particularmente Santiago Caputo, es ya no trazar una línea de diálogo que ya existe, sino fortalecer el vínculo con un sector del kirchnerismo. Que es el sector del kirchnerismo que celebra que se difundan las maniobras persecutorias del macrismo, porque fueron las víctimas. Y me refiero particularmente a Cristina. Yo sé que esto es incómodo, hay mucha gente que no lo quiere escuchar, pero esta es la información. Después por eso digo, opinen como mejor les parezca, pero la información es que el sentido de toda esta operación, después de haber estado 2 días averiguando de dónde viene, porque era muy raro todo, el sentido, porque en el medio hubo, como en toda comedia de enredos, hubo errores, información que tenía que salir de una manera y salió de otra, la información original tenía que haber sido vendida por el diario de otra manera y hubo un error de edición, y entonces hubo que corregir en el medio. O sea, toda la porqueriza que ustedes se imaginan de la vida política está involucrado en esta operación.
Ahora, el sentido de la operación es que Santiago Caputo lo que busca es, no digo galvanizar porque eso no se va a galvanizar, son espacios políticos distintos, que piensan distintos, que tienen proyectos de país distintos. Pero en este tramo de la historia, en el comienzo del año electoral, fortalecer un vínculo contra un enemigo común. El enemigo común que tiene el cristinismo, me refiero a los operadores, no a la militancia cristinista, mucho menos al kirchnerismo silvestre. La dirigencia más cercana a Cristina y que tiene Santiago Caputo es el mismo enemigo. ¿Y eso cuenta que con es el Mauricio Macri. beneplácito del kirchnerismo o en acuerdo con...? Mariano, déjame terminar. ¿Por qué son enemigos comunes? Por el año electoral, por la dinámica del año electoral y por lo que vos decías, Mariano, por la influencia que todavía mantiene Macri en el ámbito judicial, que es un riesgo para los dos, es un riesgo para Milei y es un riesgo para Cristina. Entonces quieren desarmar esa influencia haciendo correr este tipo de operaciones. Si me preguntan a mí, dale like. ¿Entendés? Ahora opino. Si me preguntan a mí, dale like. O sea, en una de malos contra malos, y es difícil elegir por uno. Así que compraría pochoclos. El problema es que la deriva de todo esto suele ser perjudicial para las mayorías populares. Entonces, me gustaría que en el contexto de todo este chiquero, alguien piense en proteger a las mayorías populares, porque me parece que todo va por otro andarivel. Pero digamos, digo, ¿no? yo vuelvo a esa pregunta porque me parece pertinente para saber con qué bueyes aramos. ¿Vos suponés que esto es algo unidireccional de parte de Santiago Caputo y de su dispositivo, buscando lazos de conexión con esos espacios del kirchnerismo y genera beneplácito del otro lado, o hay un acuerdo para avanzar en esa línea? Hay diálogos, hay charlas, hay conversaciones. Está avanzado. A ver, no es solamente una búsqueda de seducción acá no hay unilateral. ingenuo. En política se puede hacer cualquier cosa y ha quedado demostrado, se puede hacer cualquier cosa, el mejor ejemplo de eso es Scioli, o Patricia Bullrich, digamos, se puede hacer cualquier cosa, menos ingenuo. Menos ingenuo. ¿Por qué ayer la defensa de Talerico pone el foco en Lijo cuando sale a defenderse? Porque Talerico sale a defender el dispositivo. Talerico, que forma parte de lo poco que queda del dispositivo de Mauricio Macri, ya no queda mucho. Y porque no la dejaron entrar al Porque otro. no dejaron entrar al otro, porque quedó en una especie de diáspora del PRO, que ahora Macri con su ambulancia, que es una ambulancia más bien modesta, es la Fiorino, digamos, no es la ambulancia más sofisticada, va recogiendo. ¿Por qué Talerico hace foco en Lijo y dice, esta operación la hacen para protegerlo al hijo, para proteger la candidatura del hijo y para justificar por qué no votan ficha limpia? En esta que es de malos contra malos, Un par de cositas más le tiró Cuader, le tiró Cuedra al gobierno. le tiró el Vázquez, el de la DGI. Bueno, son los 4 elementos donde hay línea de conversación entre Macri y el Instituto Patria. Entre Caputo y Caputo y Instituto Patria. Lijo. Están conversando, ya lo hemos contado esto, años ficha limpia, que no sale por ese acuerdo. Lo de Cuader es relativo porque ahí Unión por la Patria empujó la destitución de Cuader porque requería esa banca. Y Vázquez. Y lo de Vázquez, que es una de estas figuras del poder permanente, digamos, del ultraestado, ¿no? Del Estado que pasa bajo radar de los gobiernos. Y además, esa sociedad te permite, desgastar a lo que queda del macrismo, pero como daño secundario, se está desgastando al gobierno, que hay que ver hasta cuándo frenan este desgaste, que no les termine jugando en contra, porque el macrismo va a responder. Bueno, el macrismo ya está respondiendo. Bueno, El macrismo está pero diciendo, puede responder más fuerte si pero quiere. por supuesto, o sea, Y en Santiago el medio, Caputo digamos, sabe- van perdiendo los dos. Santiago Caputo sabe que este es el año, porque las encuestas le están dando arriba del 50%, y porque el PRO y el radicalismo ponen muchas bancas en juego. Ese es un elemento central. El PRO y el radicalismo son los bloques políticos que más bancas ponen en juego. Entonces, y con una diferencia. El radicalismo con una mala elección nacional puede quedar muy reducido en su bloque en el Congreso, pero va a seguir teniendo cientos de intendentes en todo el país y demás. El PRO no puede soportar una mala elección en la ciudad y después una mala elección nacional si sale porque tercero en la desaparece. ciudad, si sale tercero en la ciudad Desaparece. y no tiene representación en las provincias, el PRO desaparece. Por eso, Entonces, Macri está poniendo en juego su legado, lo que él ve como su legado. Entonces, ¿qué es lo que ven
Y el peronismo naturalmente no va a desaparecer, por más que eso ilusione a determinada figura del establishment. No, pero además me parece que no va a pasar. me parece que es buena la caracterización del gobierno de Santiago Caputo en este caso, sabiendo que no disputan electorado además con el PJ. No, Claro. al revés, Es decir, comparten objetivo. por eso. Comparten objetivo. Sí. Pero Es pará, más, pará, porque en esta cosa, no de malos contra malos, malos contra ultra malos, porque la caracterización del gobierno de Milei no es, bueno, no, tiene una ideología distinta a la nuestra, llevan adelante discursos de odio, Sí. pueden tener una deriva autoritaria, es un gobierno de malísimos. Sí. Yo digo, en ese caso, ¿no es mejor, y tal vez sea ingenua mi pregunta, pero no meterse en eso y que se sigan matando entre ellos y no tener que acordar Bueno. con los ultra malos? otro principio que rige en la política. Uno, no No me vengas con la realpolitik. No, bueno, pero No, es que pero- eso así funciona. Uno es, política se puede hacer cualquier cosa menos ingenuo. Principio 2, no existen los espacios vacíos. Si vos no, No te se puede no sentás, tomar posición. si vos no te sentás en la silla que te ofrece el gobierno, se va a sentar otro. ¿Quién? Bueno, se puede sentar Mauricio Macri, de hecho ya pasó. Si es la pelea entre ellos dos. Está bien, pero pueden acordar también. ¿En qué términos? Por ejemplo, que Nación y Macri no compitan en ciudad y compitan en provincia, lo cual sería una dificultad mayúscula para el peronismo. Es decir, No, Igual, al perdón, revés. igual, perdón, No compitan Claro. en provincia, vayan juntos en provincia. Y Que no, eso sería la que dificultad para el macrismo y peronismo. gobierno no compitan entre sí en ciudad. Que macrismo y gobierno no compitan entre sí en ciudad. Lo que dificultaría el peronismo es que no compitan entre sí en provincia, que Claro. vayan juntos en No, provincia de bueno, Buenos por eso, Aires. que no Igual, compitan. perdón, es no, pero legítima por eso, la- que vayan juntos, que compitan juntos en provincia. Bien. Eso, es decir, Pero- Podría podría pero- decir que no es gratuito. legítima, para mí es legítima la inquietud de Cande, pero no deja de ser ociosa. ¿En qué sentido? Que ya se tomó una determinación desde algunos sectores del Instituto Patria en el sentido de, por ejemplo, ver algo muy concreto, podrían haber pasado por alto la situación del hijo y optaron por subirse a eso en el entendimiento de que, bueno, si nosotros metemos al hijo, podemos meter a los nuestros también. Bueno, podemos discutir la ampliación de la esa Corte, silla ya podemos está poner a una eso es mujer. un error. Es decir, Pero eso se es un decidió error. avanzar ahí. Bueno, pero eso, ahí después empieza la valoración. costos de la eso. valorización ideológica, de convicción, que está perfecto. Para mí hay que tener ese debate, ¿eh? Respecto a si hay que poner algún límite a la realpolitik. Para mí, uno de los problemas del cristianismo es que se intoxicó de realpolitik. Sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández. En la previa incluso del gobierno de Alberto Fernández. Por necesidades urgentes. O sea, Cristina abraza la realpolitik y se intoxica de realpolitik por la persecución a la que era sometida por el gobierno de Macri. Sobre todo su familia. Entonces, no digo que no esté justificado. Digo, todo tiene una explicación, no es que las cosas nacen de un repollo. Y uno puede estar de acuerdo o no con la explicación. Digo que en este caso, esta novela, si quieren se las resumo como quería en un segundo, esta novela deriva en una conversación que tiene rasgos electorales, dónde se compite, dónde no se compite, y un vínculo de conversaciones que hay que sacarlo del plano moral, compañeros, para Igual mí. sumado a una posible respuesta a Cande, hoy le conviene, digamos, al kirchnerismo esta pelea. Tal vez más adelante no. Yo no digo que no Y le ahí convenga se la corra. pelea, para mí no Pero le conviene hoy- meterse Yo y creo tener que- una alianza, una comunicación Pero con esto lo- los malísimos. Vos estás diciendo, ellos son malísimos. Son un gobierno que puede tener una deriva, digo, estás caracterizando un espacio con el cual no querés tener ningún tipo de vinculación porque vos sos el que se tiene que parar enfrente. Vos tenés que lograr ser la alternativa a eso, Bueno, no tal vez no negociar quieran con eso. ellos. Yo Bueno, creo que en eso es todo un caso el problema. error es seguir pensando que la salida de esto es en la chiquita y en Claro. negociaciones Claro. y demás, cuando en realidad está mucho más lejos. Che, vengan a YouTube, los estamos leyendo. Quiero mandarle un saludo a Joselo, que nos escucha todos los días de Posadas. Hoy me escribió, me dijo, che, ¿me pueden mandar un saludo? Saludo. Acá está Joselo, saludo para vos y para todos los que están allí del otro lado. En un rato vamos a estar leyendo algunos de los mensajes. Pongan, si pueden, también la manito para arriba, que no les cuesta nada hacer clic ahí en el pulgar para arriba, que eso ayuda a que el destape llegue a más pantallas. A propósito de una derivación también de este tema, hoy leía la nota de Carla en el Destape Web acerca de los cuestionamientos internos que ya empieza a tener Macri, porque está llevando al PRO a un no lugar, ¿no? Me parece que está tan acorralado y con tan poca idea de hacia dónde disparar Macri que ayer empezó de nuevo
a tirar, vi algunas operaciones en las redes de que iba a ser candidato a senador. Es la carta que tiene para jugar para decir no estoy terminado, ¿no? Así es. Está en un lugar complicado, lo está poniendo Santiago Caputo, que le va moviendo, es como una... Macri está acorralado, esto lo contamos el fin de semana en el Destape. El gobierno está decidido a que este sea el último año de Macri como un dirigente con poder y liderazgo en la derecha argentina. Y creo que ahí en todo caso reside la incertidumbre que hay, porque uno sabe que cuando alguien con un poder de daño como el que todavía mantiene Macri se ve así acorralado, puede hacer cualquier cosa. A mí lo que no deja de sorprenderme de todo este escenario es esa convicción que tiene Mauricio Macri de mostrarse débil, de exponerse como débil. Cada vez que sale a hablar, y esto lo digo casi en contra de los deseos de nosotros como corporación periodística de entrevistar a alguien con el relieve que todavía tiene Mauricio Macri, pero cada vez que se expone en una entrevista o hace un discurso público Mauricio Macri, se la pasa diciendo ¿cómo puede ser que no nos presten atención a nosotros, que somos el PRO, que somos colaboradores? Es decir, todas esas veces se muestra como alguien débil, como alguien que tiene que pedir a gritos que alguien le preste atención. Y cada vez que lo hace, lo ningunean más. Vos fijate que las últimas respuestas del sistema libertario son burlarse de Mauricio Macri. Sí. Y porque sobre todo viene de alguien que un mes antes de asumir el gobierno decía estos son fácilmente infiltrables. Claro. Digamos, ahí hay un boomerang que claramente lo está también afectando. No me olvido igual del Macri cuando pierde las PASO y dijo, si me enojo puedo hacer mucho daño. Así es. ¿Sabes? No, yo no me olvido de ese Macri. Puede estar debilitado, pero... La anécdota que se viralizó de Macri diciendo que le había pegado una piña en la panza a un novio. La contó él. No es que se viralizó una anécdota, él contando, un testimonio. Bueno, es la verificación gráfica de esta amenaza que había hecho pública Macri. Un Macri que después devaluó, ¿me acuerdas? Al día siguiente. Si se pone nervioso, en ese caso le pegó una piña a alguien, a un cortejante, diría mi abuela. Novio de la hija. Cortejante. Festejante. Pololo. Pololo no, Pololo es un novio. Me gusta cuando formal. le hablamos a los centennials. Sí, veo. Está bien, chicos. Lo único... Hay que ir a leer a los clásicos. Hasta ahora el vuelto de Macri se ha concentrado más en quienes lo están abandonando que en quienes están atrayendo a ese cambio de banda, ¿no? Está bien, pero es un tipo que pero tiene herramientas como suele para tener escalar. reacciones de ese tipo. Sí. No es tan cerebral como uno imaginaría a un tipo que construyó una fuerza política de cero. Claro, le sale el nene rico mimado, El Calabres, chiquitito. El Calabres, por Y eso... tiene herramientas para escalar. Pero pregúntale a Pero Ritondo. yo por momentos cuando hace ese tipo de anécdota, cuando tiene ese tipo de exposiciones públicas, a mí me sabe a un expresidente poco coachado o que ha sido dejado de lado por el sistema de asesores que solía tener, que busca quizá torpemente asimilarse a Javier Milei, es decir, sabiendo que Javier Milei, uno de sus activos es mostrarse como el burro que es, gritando, siendo explosivo, pero ese es el activo de un presidente en ejercicio, un presidente en funciones. Esa misma condición puesta en un expresidente en el ocaso, o que por lo menos se muestra a sí mismo como alguien en declive, me parece que no hace sino acelerar esa deriva. Durán Barba no lo hubiera dejado hacer ese tipo de Pero declaraciones y Peña tampoco. Absolutamente. El tema también de la soledad Bueno. es que te vas quedando con menos herramientas alrededor. Pasó de Durán Barba a Darío Nieto. Ahí hay un déficit importante. El joven Al Pacino devenido en El Padrino, en uno de sus monólogos. Volvemos con los recomendando Me clásicos. cultura. gusta. No, Después está debatimos bien. si la 3 es buena o mala. Estás en blanco y negro, digamos, El acorde joven a Al Pacino, digo, cuando Al Pacino de joven asume como el padrino, en un monólogo que está escenificado como un diálogo, Ahí está. le dice, que no me acuerdo quién es la contraparte, le dice: Encima, mira, ya, sin memoria. todos somos poderosos, pero somos muchos y queremos ser menos. Entonces, hay un punto en el que Macri sabe que su poder tiene un límite, que son otras personas tan o más poderosas que él, que ya invirtieron en sus gestiones. Hay personas en el mundo con las que no se jode en términos de guita o en términos de poder. Pienso, por ejemplo, en los países árabes.
Que ya pusieron que ahí. pusieron mucha plata en proyectos que Macri le vendió como espejito de colores. Ya, Y hermano. que Macri no pudo despachar. Muy Y bien, no es- Murano. Entonces Macri sabe que hay otras personas que tienen el mismo o más poder que Yo él. un fichín a Ahí- Mauricio le dejo igual. Alguien que se enfrentó a Macri muchas veces fue el señor Hugo Moyano. Muchas veces se han visto las caras. También han tenido momentos de cercanía. Sí. Recordemos en la campaña de 2015, sin ir más lejos. La foto. Descubriendo un busto de Juan Perón. Así es, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que ¿Cómo envejeció esa foto, le dio una no? rosa también, ¿no? Uno de ellos le dio al otro una rosa. Fue un una escena. momento emotivo. Bueno, Histórico. ha vuelto a los primeros planos Hugo Moyano, después de unos años donde se había quizás recostado un poco en sus hijos y ahora ha decidido volver a hacerse cargo un poco de la marca familiar. Bueno, me parece que hay mucho para contar y hay diferencias y hay semejanzas con las viejas versiones de Hugo Moyano. Pero lo que sí podemos contar es que este lunes reapareció Hugo Moyano con actividad social. Social me refiero dentro de los sindicatos, estos encuentros, estos festejos. En este caso fue para celebrar el cumpleaños de José Ibarra. José Ibarra es un dirigente, si se quiere, de relieve intermedio en la CGT, que tiene dos condiciones que lo hacen importante. Por un lado, lidera el espacio de las 62 organizaciones, el espacio mayoritario, porque como marca cualquier referencia del peronismo de los últimos tiempos, hasta esas 62 organizaciones que eran el brazo político del movimiento obrero, etcétera, etcétera, está dividido en tres. No, ni siquiera en dos, en tres. Sí, cuando dices el último tiempo, igual te referís a 4 décadas. Sí, más o sí, menos. no, hace unos cuantos años, pero bueno, han fluctuado el poder de cada una de esas versiones. Pero en lo importante, José Ibarra lidera las 62 organizaciones, pero además son las 62 organizaciones que podríamos considerar amarillas. Mirá que estábamos hablando de Mauricio Macri y recién vos lo recordabas en su vínculo con Hugo Moyano. Esas 62 organizaciones fueron el único estamento del movimiento obrero que se abrazó jubilosamente a Mauricio Macri en el arranque de la gestión, que viajó a Europa junto a Jorge Treaca, en aquel momento ministro de Trabajo, para hacer una suerte de roadshow de lo que iba a ser el intento de reforma laboral de Mauricio Macri, que después se quedó a mitad de camino. A ese dispositivo acudió Hugo Moyano este lunes para participar de este evento que estamos contando y que relevamos con bastante detalle en la web del Destape hace un ratito, y que tiene algunas condiciones que son muy, pero muy interesantes. Por lo pronto se habló mucho de política en esta reunión. La consideración general, y que abonó Hugo Moyano, es... a nosotros no nos representa el PJ tal cual está planteado en esta etapa. Y dentro de la consideración de un PJ que estos dirigentes dicen que no lo representan, está a la cabeza Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y como gestora de esta etapa de intento de unidad del PJ. ¿Y qué dicen estos muchachos? Bueno, Ahí, perdón, nosotros no tenemos que ir al PJ, te hoy pongo tenemos un que estar punto. dentro de los gremios. Te pongo un punto. ¿Intento de unidad o intento de unidad entre signos de pregunta? Porque hasta ahora, desde que asumió como presidenta, Cristina no ha hecho, se había hablado de que iba a hacer llamados para reunirse con los gobernadores, incluso Visita convocarlos, con la CGT, con distintos sectores. Por ahora todo eso ha quedado en intenciones. Está bien que la época del año a veces No ayuda favorece, ¿no? a que las cosas se posterguen, pero también es cierto que estamos entrando en un año electoral que va a ser clave y donde el peronismo está realmente disperso en muchos sectores que cada uno plantea voy a ir por la mía. Bueno, yo ahí te hago una llamada a pie de página para después retomar este punto en lo que atañe justamente al sindicalismo. En los últimos meses, Cristina tendió puentes para dialogar con los sectores más concentrados y más tradicionales de la CGT. Y esos diálogos no prosperaron porque entendió Cristina que del otro lado no había tanto interés en reunirse con ella. Ok. Me permito sospechar que eso también esté sucediendo con los gobernadores y con otros estamentos, donde Cristina, que tampoco tuvo el aval, el operativo clamor que esperaba cuando lanzó su candidatura para la presidencia del PJ, entiendo que quizás está percibiendo que del otro lado todavía no existe esa corriente mutua de simpatía como para abordar una gira federal
que quizás no le reporte los resultados que ella está esperando. Para mí es una incógnita, ¿eh? Yo no estoy hablando con información en el caso de los gobernadores. Sí te estoy contando con información lo que sucedió en su momento con los sectores más tradicionales de la CGT, que Cristina cíclicamente ninguneó, se acercó, buscó, castigó, pero que en esta etapa buscó, vía un operador como Juan Manuel Olmos, generar un vínculo. Y ese vínculo del otro lado era, no tenemos muchas ganas. Te meto un paréntesis porque, bueno, había salido mucho esto que Cristina iba a hacer toda una gira por el interior que tenía previsto recorrer en estos meses de este año. Y yo pregunté el fin de semana ahí en el Patria y me dijeron, por ahora va solo a Corrientes, porque la invitaron del PJ Correntino y hay elecciones. Después no hay nada en la agenda. Así que... Bueno, por eso me parece, volviendo al tema original, me parece muy significativo este encuentro, que es de los que vamos a ver ilustrando y coloreando un poco este verano, ¿no? La verdad que la intensidad de la política muchas veces se reduce o en todo caso se viabiliza hacia encuentros de otra índole que no son los que suceden durante el resto del año. Pero acá había un puñado de dirigentes sindicales, tampoco es tan representativo, digo, el cumpleañero, José Ibarra, estaba alguien muy importante como Oscar Mangone, un hombre del gremio del gas que además es muy cercano al Papa Francisco, estaban del gremio del PAMI, algunos sindicalistas más, y había alguien que me parece que también es muy interesante para mencionar en este momento, que fue justamente junto con Hugo Moyano, por supuesto que fue Jerónimo Moyano, el hijo menor de toda la familia Moyano. ¿Y por qué digo que es importante? Porque Jerónimo Moyano se ha convertido en una suerte de sombra de su padre en los últimos tiempos y incluso algunos lo mencionan como el posible sucesor de camioneros para la reconstrucción que habrá de la CGT hacia fin de año. ¿Qué va a pasar a fin de año? Va a haber un congreso de CGT donde se van a elegir nuevamente autoridades, donde todo indica, con la foto de hoy, que tendrá que haber una nueva conducción, pero nuevamente en triunvirato, porque no existe la unicidad, no existe una fórmula que condense a todos los sectores. ¿Pero es un triunvirato con todos adentro? Pero donde Hugo Moyano quizá diga, hoy tengo en el triunvirato al que reemplazó a Pablo, que es Octavio Orgüello, que es un hombre que me responde linealmente, a diferencia de Pablo, que expresaba rebeldías circunstanciales. Quizás lo bajo, quizás me corro del triunvirato, quizás saco camioneros del triunvirato y lo dejo a mi hijo menor, a Jerónimo, como secretario de Juventud en un cargo más... Creo que ya tuvo Facundo Moyano en su momento, más decorativo, ¿no? Si se quiere. ¿Por qué digo que es un signo de los tiempos esto? Porque a mí me remonta nuevamente a los años 90, donde vos tenías dos líneas del sindicalismo en la Argentina. Tenías una línea claramente acuerdista, los gordos, los independientes, todos esos sectores que hacen del diálogo un culto permanente y de la negociación con el poder, es decir, en lugar de rivalizar con el poder por una porción más grande de la torta a la hora de la distribución del ingreso, se busca cómo mantener espacios de poder, entendiendo que son momentos de retracción de derechos. Bueno, y había un sector en los 90 que rivalizaba permanentemente con Carlos Menem. ¿Cuál era el sector que rivalizaba permanentemente? El que lideraba Hugo Moyano. Bueno, ¿por qué digo que hay semejanzas y diferencias? En esta etapa, Hugo Moyano, y este encuentro creo que es una muestra de eso, aparece como alguien mucho más cercano de los sectores tradicionales, de los sectores acuerdistas, de los sectores que están dispuestos a decir, esta no es nuestra etapa, esta es la etapa de defendernos individualmente como sindicatos, y no de buscar un cambio en términos políticos. Entendiendo que hoy la política está hegemonizada por Javier Milei. Me parece que ahí hay un cambio interesante de época de Hugo Moyano, de pasar de ser el disruptivo de los 90, el confrontativo, a ser uno más de los gordos. Ahora, la pregunta es, en este escenario en el cual se armaría un nuevo triunvirato, que puede estar o no Camioneros, pero si no está Camioneros, no creo que lo reemplacen con un combativo, sino que van a buscar a alguien más armónico. Hoy no hay combativos en el triunvirato. Por eso, de hecho. Por eso. El sector que sí quiere mostrar otra cara contra Milei, hablemos de bancarios, hablemos de un sector de Esmata, hablemos de un sector de los gremios de transporte, hablamos de, los que forman parte del frente con las 2 CTA y demás que han convocado a distintas actividades de lucha en este tiempo. ¿Van a seguir contenidas por esa CGT o puede llegar a haber ahí sí una partición? ¿Te digo la buena o la mala?
Elegí vos por dónde En quieras el orden, empezar. sí, primero la mala. No, te lo Bueno, cambio. dale, la Igual buena. no sé si tenemos la foto, perdón que no la pedí, pero ayer hubo una foto que podría abonar la buena si quisiéramos ser optimistas en el... A ver, quienes creemos que en la necesidad de un sindicalismo más reivindicativo, podríamos referenciarnos en una foto que hubo ayer de Pablo Moyano junto a Sergio Palazzo. Bien. Dos Claro. de los grandes gremios del sector más combativo. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué lo pongo entre comillas la buena? ¿Por qué hay dudas de que eso sea un gesto que nos permita decir, che, acá se está construyendo una opción de los sindicatos para oponérsele a Javier Milei? Que sigue siendo una opción marginal, por un lado, pero sobre todo que Pablo Moyano sigue siendo solo Pablo Moyano en esta etapa. Claro. Es decir, detrás de Pablo Moyano no está Camioneros. Camioneros está en la CGT. Camioneros está en esa reunión que mostrábamos hoy en las 62 organizaciones que acompañaron a Mauricio Macri. Camioneros está en la negociación con Santiago Caputo, Julio Cordero, Guillermo Francos. Ahí está hoy Camioneros. Entonces, ¿cuál es el otro lado que vos estás planteando? Vos lo que decís es que si Pablo Moyano convocara una manifestación mañana, probablemente sería bastante raleada la concurrencia. Yo no dudo que Pablo Moyano tiene un predicamento muy importante todavía en Camioneros y que es un sindicato que internamente y quizás de manera más reservada está en pleno debate, porque tiene a su líder histórico, al líder que lo llevó a una posición de mayor importancia, a un convenio colectivo que tiene Beneficios. muchos beneficios, a un sistema social que todavía da respuesta, aunque la obra social de Camioneros está en una crisis sin fondo. Pero aún así hay un sindicato que todavía mira a Hugo Moyano como esa referencia, pero al mismo tiempo dice, che, el que sale a pelear, el que se planta frente al gobierno, no es Hugo, es Pablo. Bueno, el sindicato está en debate, pero los liderazgos en el sindicalismo nunca son compartidos. Está claro. Camioneros está en la C, ¿no? Va a El jugar- equipo. El Claro. Club Atlético... Ah, ¿no estábamos hablando de eso? No, porque digo, Pablo Moyano, según la última información, se está dedicando full time al presidir el club de fútbol Camioneros, Sí. que va a jugar la primera C. Y Bueno, que- un poco la foto con Sergio Palazzo ayer tenía que ver con eso, Claro. ¿no? Con correrse de la línea de que yo no estoy retirado, ¿eh? Yo todavía estoy acá. Claro. Lo decía un poco en ese sentido, que Pablo Moyano encontró un lugar desde el cual hacer política cuando el padre le cerró el gremio. Dentro del dispositivo Camioneros, digamos, porque el club se llama Camioneros. Y viene bastante cascoteado el club por el tema de las apuestas, que es otro quilombo paralelo al del ASAD. Sí. del que Vamos, hablar vamos a en un meter. rato. Vos me tirás ahí el centro con la SAD Ahora en un y rato vamos yo a me hablar. quiero ¿Querés meter en la ese ASAD? quilombo. Ahora en un Para ratito vamos a raspar al hablar. clásico rival. No. Yo te quiero contar Gillette, de Foster Gillette, dónde quiso estar antes de Estudiantes. ¿Y dónde va a Y querer otro estar club. después? Porque también le está interesando Y meter Sturzenegger negocios y en todo. un club que tiene un representante en esta mesa. En un rato se los voy a contar. Claro, en un rato también, vamos el a hablar otro. del tema del ASAD. Los cuervos. Pero no, quería repasar un poco lo que pasó ayer con el riesgo país, Cande, porque fue realmente muy llamativo y tiene varias aristas interesantes para tocar desde el punto de vista de la economía. Una celebración además del gobierno que Sí. terminó siendo un poco prematura. Íbamos a ponerle like en las redes y al final, como dice ella, ¿no? Ayer el riesgo país llegó efectivamente a los 450 puntos básicos. Pensábamos que veníamos de 600 puntos. En semanas financieras bastante intensas, ¿no? El viernes se cerró este primer repo, este primer préstamo, esta primera entrada del gobierno en términos de un préstamo en dólares con el mercado financiero internacional. Entonces era de esperar que justamente el riesgo país fuera bajando porque lo que te está diciendo es, che, hay alguien que está dispuesto a prestarte y eso hace que efectivamente el mercado lea, entienda que bueno, que se le puede bajar un poco más la tasa de interés para que le puedan seguir prestando y no sea tan costoso esos préstamos en dólares. Lo que sorprendió ayer fue el número. Pasar de 600 puntos a 450, bueno, es una baja muy pronunciada. Y mismo Felipe Núñez, que es parte del grupo asesor del Ministerio de Economía, lo tenemos en la placa 3, dijo en Twitter, una vez que salió, que ya había circulado un poco la noticia, que ya se estaba festejando, sobre todo en las redes sociales, con
con todos los libertarios pagos y no pagos, y dice, bueno, no, paren, esto no es así, es evidente que hay un error en el índice y muestra un descalce en el precio por el pago de cupones y amortizaciones de los bonos. Soy de Boca. ¿Qué significa eso? Para Boquita lo que quiere decir es que mañana va a haber un pago muy importante de bonares y de globales, o sea, va a haber un pago muy importante de la deuda pública de la Argentina en dólares, son más de 4.300 millones de dólares lo que efectivamente se va a pagar, entonces eso que se espera que produzca. Bueno, que vaya a subir el precio de los bonos, una vez que sube el precio de los bonos, baja el riesgo país. Ahora, lo que hizo JP Morgan es, si se quiere, adelantar el cálculo, y hubo un descalce entre situaciones en un indicador que, repito lo que dije ayer, es un indicador privado que elabora JP Morgan, que es uno de los fondos, de las inversoras, un agente muy grande del mercado financiero yanqui, donde te dicen siempre, bueno, el riesgo país es la diferencia entre los bonos locales y el bono de Estados Unidos, que sería como ese precio cero. Sí, pero hay un montón de otros factores que involucran ese precio de los bonos y creo que ayer quedó claro cuando empezaron a mostrar esas complicaciones y errores técnicos en el cálculo del riesgo país, que terminó cerrando en 561 puntos, 8 puntos por debajo del lunes. Pero traje bueno, en la placa 1 tenemos esa corrección del error de cómo termina cerrando este indicador del riesgo país, lo hablábamos en Habrá Consecuencia, tal vez debería llamarse riesgo mercado, ¿no? Más que riesgo, ¿no?, país, porque refleja mejor lo que es un riesgo para el mercado financiero internacional y que no es un indicador que tenga relación con lo que sucede en la economía real, porque Argentina sigue sin reservas internacionales, Argentina sigue teniendo un cepo cambiario, Argentina sigue siendo un país con un montón de problemas en cuanto a sus cuentas macroeconómicas, pero bueno, el riesgo país efectivamente refleja si el gobierno está dispuesto a pagarle o no a los mercados financieros y a qué costo, ¿no? Que lo que dice Milei es, bueno, a cualquier costo yo estoy dispuesto a pagar a ese mercado financiero. Yo creo que el Tape 4 grafica bien qué es lo que pasó ayer efectivamente con el cálculo técnico del JP Morgan, porque en el 4, digo, las explicaciones de este descalce entre formas de contar esta variación de los bonos de 24 a 48 horas, bueno, la realidad es que no queda muy en claro porque no hay una transparencia, no es una estadística pública, no es que uno sabe efectivamente cuál es el cálculo y no tendría por qué serlo porque es una entidad privada que vende esos El tema es tomar como referencia ese indicador, sí, como si fuera un indicador objetivo o un indicador transparente, sí, y no entender qué es lo que realmente significa. Sí, no diría que no es objetivo, pero sí que refleja la situación, sobre todo para el mercado financiero internacional, y el problema es que lo usemos como si fuese un indicador de la economía real argentina. Claro. Pensemos, lo que te dicen siempre es, bueno, pero si baja el riesgo país, entonces es más fácil para las empresas tomar crédito. Bueno, mirá, venimos de la experiencia del macrismo, donde el riesgo país estaba muy bajo, donde iniciamos un nuevo ciclo de deuda, y no es que la inversión se disparó. Y terminamos recontra endeudados y uno no dice, no, la Argentina aumentó la productividad de la economía, Argentina despegó siendo de los países que más se endeudaron en dólares en esos años. No, sí, digo, esa relación no funciona así. Tomo algo que decías vos ayer, que es cuando gana un gobierno de un signo que no les gusta, se dispara automáticamente el riesgo país, porque los mercados tienen el prejuicio de que no se les va a pagar. En ese sentido digo que es subjetivo, que quizás ante las mismas condiciones objetivas, la cara del candidato o el color de la boleta por la que entró hace que el mercado, si fuera una entidad, ¿sí? Estos grandes recomendadores de inversiones que hacen que después los inversores se muevan en determinada dirección o no, bueno, eso, tienen una opinión política y el riesgo país también refleja eso, además de las condiciones macroeconómicas de cada país y de su deuda. Totalmente. En la placa 2 tenemos a Lucas Liach, que para mí lo dijo perfecto. Dijo, ¿Es la placa más menos 2? No es la placa más menos 2, por más que ese sea el número que siempre perseguirá a Lucas Liach. Dice, las barras amarillas son cuando entra el kirchnerismo y cuando se va el kirchnerismo. No es que el riesgo país sube cuando llega el kirchnerismo, el riesgo del país es el kirchnerismo. A mí me llamó mucho la atención este tuit porque
Digo, yo veo ese gráfico y siento que justifica todo lo que estoy diciendo, pero para él justamente lo que le está diciendo es, bueno, para el mercado financiero nunca más tiene que haber un gobierno que no esté dispuesto a dejar todo con tal de pagarle a los acreedores externos, porque es eso de lo que estamos hablando, y se ve efectivamente en el gráfico como con condiciones económicas que en muchos casos pueden ser parecidas, porque si vamos, en este caso el gráfico va de 2010 a 2014, pero si uno ve lo que pasó con el riesgo país después de la renegociación de Guzmán con los privados, que digo, Guzmán renegoció con los privados, o sea, los privados le dijeron que sí, aceptaron la reestructuración y no bajó el riesgo país. ¿Y cuál era el problema en ese momento? Bueno, que había cepo cambiario, que faltaban reservas en el Banco Central y que había un déficit fiscal. Lo único que resolvió Milei de esto es el déficit fiscal. El resto, digo, sigue habiendo un cepo cambiario y sigue sin haber reservas en el Banco Central. Entonces, la actitud de los mercados internacionales hacia la Argentina, bueno, tiene que ver justamente con el color político del gobierno y no con ese intento de presentarse como si fuesen completamente objetivos y no les importara quién gobierna en los países. Paradójicamente, el kirchnerismo pagó las deudas, Siempre. ¿no? Y el que cayó en default siempre fue la derecha y después Macri. Cuando Macri defaultó la deuda en pesos. Claro. ¿Puede haber sido Se un decía error reperfilar. humano lo de JP Morgan o vos creés que hubo algo detrás? No, para mí es una cuestión técnica, o sea, lo que dijo JP Morgan de manera oficial es que había una cuestión técnica en cómo se calculan y que justo Argentina es un cambio, ellos habían hecho otro y es cuestión de creer o reventar. Pero sabes que el IH tiene un punto ahí que es interesante para retomar incluso la charla que teníamos de fondo con Cande hace un ratito. Lo de ¿no? Caputo, pensé en lo mismo. Claro, porque el IH plantea algo que para muchos de nosotros es una de las virtudes del kirchnerismo, que es tener algún grado de confrontación con el poder económico, con el poder real, con el poder fáctico, llámelo como más les guste, digamos. Y ese grado de confrontación, ¿qué es más simbólico que práctico? Por lo que decía Fer, en lo práctico, todo el proceso kirchnerista cumplió con sus obligaciones financieras, no pateó ningún... Las acciones de las empresas crecieron. No, sí, de hecho cuando Néstor Kirchner paga la deuda, antes de eso había toda una discusión sobre si esa deuda era legítima o no, porque era la deuda heredada de la dictadura militar y se era pagó igual. Era una discusión que después el gobierno de Cristina afrontó con una investigación desde el Banco Central Sí. sobre el origen fraudulento de la deuda que su marido había pagado antes. Es decir, que incluso en esas contradicciones propias había un grado de confrontación, si más no sea simbólico, pero importante, porque le permitía acumular políticamente con base social a partir de poner sobre relieve los riesgos de concederle a este poder económico lo que le concede Milei, que es prácticamente la llave de la gestión económica de la Argentina, de los recursos naturales, de la gestión financiera. Ahora, me pregunto si no hay hoy peronistas tentados en hacerle caso al IH. Porque el IH lo presenta como un disvalor, ¿no? En Sí. ese gráfico, no sé si lo podemos ver de vuelta, el gráfico que presentaba Cande, pero me parece muy interesante el tuit con el Sí, gráfico. es buenísimo, yo lo vi, no lo veo. Claro, porque lo que el IH presenta como un disvalor, hoy hay muchos sectores del peronismo que piensan lo mismo que el IH. Que no, que hay que acercarse, que... Yo ayer escuchaba comunicadores de este lado de Río Bravo planteando justamente esto, ¿no? Decir, el problema del kirchnerismo es que solo le quedan los militantes kirchneristas, no hizo alianzas sólidas con el sistema de poder real, no tiene alianzas sólidas con el empresariado, no tiene alianzas sólidas con el poder financiero, no tiene alianzas sólidas geopolíticas, las que tenía se desvanecieron o están en otra cosa, el caso de Lula, están jugando otro partido. Entonces el kirchnerismo no tiene alianzas de poder real y entonces ese es su mayor déficit, su mayor debilidad. Bueno, Navarro cuenta muchas veces que Perdón, déjame Cristina terminar. le dice como Sí. autocrítica Sí. esto, que le Me hizo preocupa ganar esa autocrítica. mucha plata a los empresarios. Me preocupa mucho la autocrítica que hace Cristina sobre justamente ese aspecto, porque si es cierto que lo único que le queda al kirchnerismo es su base, no electoral, el cálculo electoral es un tema de los dirigentes, su base de representación, si es cierto que lo único que le queda es eso, bueno, está en riesgo de perderla, de quedarse sin nada, justamente por todos estos devaneos que estamos conversando. Que se sienta para hablar del hijo, que trata de congraciarse con algún sector de poder para ver
si logra reconstruir para financiar alguna campaña o algún parque industrial. Bueno, pero Cristina no lo hace por sí. O la vida Cristina de alguien. envía a emisarios y a portavoces para expresar esas posiciones, pero no lo hace por sí. Vos fíjate que Cristina no se pronunció sobre el hijo. Cristina se corre de ese lodo, si querés, en las cada vez menos exposiciones públicas que hace, entendiendo que de esa manera se preserva, hay que ser muy ese abombado. capital. Bueno, no, abombado no. No, digo por vos, digo que si alguien, cuando yo escucha a entiendo que Parrilli no. diciendo que no sabe qué va a hacer con el hijo, y estás escuchando a Cristina, Parrilli no opina A mí me por sí parece que mismo, Cristina, no es un libre pensador. busca, a ver, no casualmente Cristina, en las pocas apariciones públicas contadas y quirúrgicas, se cuida de hacer ese tipo de menciones, se cuida de abordar esos temas que son espinosos y que hacen a la Constitución en esta etapa. Es decir, ¿quiénes son los que trabajan para Cristina en esa realpolitik? Bueno, Guado de Pedro, diputados, Pero Guado senadores, tiene un los despacho cercanos. al lado del suyo en el Instituto Sí, Patria, no es. pero no lo dicen públicamente, no, son Está bien, contadas está bien, las oportunidades y se corren de pues eso. sí, se preserva desde lo narrativo. Claro, exactamente. Sí, se preserva de lo narrativo. Yo lo que digo, por eso me parece Si es interesante eficaz, vincular las dos cosas, ¿no? Adrián, si es eficaz o no, es otra historia. Lo que yo estoy diciendo es, no lo hacen de manera orgullosa y no dicen, bueno, esta es la nueva etapa del kirchnerismo, que podría ser una opción. Esta es la nueva etapa del kirchnerismo donde nosotros entendemos que hay algunas cosas que hay que pasar por alto del kirchnerismo que fue 2003, 2015, y pasamos a una etapa más pragmática, si se Está quiere. bien, pero pasar por alto lo más virtuoso, a mi modo de ver, de la construcción política del kirchnerismo, que es valorizar la representación de las mayorías. Poner en valor la representación de las mayorías, o sea, mejor dicho, enterrar esa representación en pos de una representación de Palacio o de política de Palacio, es muy riesgoso incluso en términos de especulación No electoral. necesariamente implica que te tenga que pelear con los empresarios, No, yo me no estoy parece, diciendo pelearse. gobernar para la mayoría. Podés tener una relación... Pero si ¿Puedes hubo- diferenciar también entre los empresarios, el capital Podés financiero? segmentar, podés hacer política. De hecho, creo que el esquema empresarial, el sistema productivo de la Argentina creció más que nunca durante el kirchnerismo. O sea, hubo más empresarios durante el Y kirchnerismo. bueno, por perdón, supuesto, el capital eso no hay financiero. ninguna Entonces, duda. no hay una contradicción. Si vamos a asimilar a Sergio Massa como parte de ese entramado al que hoy referencia Cristina, también Sergio Massa es una parte importante y tiene nexos muy fluidos con el capital financiero, con los sectores bancarios. No son sectores antagónicos el sector financiero y esa ala del kirchnerismo. Más bien al contrario. Yo creo que se Es que asume el riesgo. durante por lo menos en la primera etapa, 2003, 2011, 12, el crecimiento del país se dio de tal manera que todos los sectores se fueron beneficiados. No hubo un solo sector en esos años. El campo le fue mejor que nunca, más allá de que políticamente decidió ponerse en el lugar de enfrente, desde por lo menos la década de, no sé, el 70, que el campo no tuvo la prosperidad que tuvo en la primera década de este siglo. Obviamente las pequeñas industrias hubo más que en ningún otro momento. El salvataje de la a los etapa remates, moderna. a los El salvataje a los agropecuarios. remates. Cuando fue la crisis de 2008-2009, que fue una crisis que le pegó a grandes empresas en todo el mundo, acá se le prestó plata a General Motors para que no tenga que achicarse. Es decir, fue virtuoso ese periodo. Y eso es lo que permitió también una elección como la del 2011. Por eso para Después mí es de un ahí se error fue achicando. Después de ahí asumir se fue el achicando. prejuicio, operar desde o sea, asumir como un demérito el prejuicio. Para mí es un error. No hay que asumir el prejuicio como una realidad. Es un prejuicio. Si en la práctica el kirchnerismo abonó un desarrollo productivo muy potente, no tuvo ninguna... Igual, perdóname, fíjate qué paradójico, ¿no? Si el kirchnerismo hoy está debatiendo si está bien o mal rivalizar, aunque sea en lo discursivo, con los empresarios, Javier Milei no tiene ningún problema en tratar de chorros a los jubilados, tratar de delincuentes a los discapacitados que piden un certificado, decir que todos los estatales son ladrones. Pues fíjate que no tiene ningún problema. Es decir, no hay un debate ahí. Son formas distintas igual de construcción. Y te puedo asegurar que hay muchos más votantes jubilados, discapacitados, que empresarios. Che, hablando de Milei, dio una entrevista desde el año pasado creo que no da ninguna. Sí. Se la dio a Majul. No nos podemos sorprender mucho del asunto. Lo curioso es que se filtró o empezaron a filtrar algunos fragmentos antes de emitirla. Evidentemente desde el gobierno están queriendo
decir, mirá para acá, prestale atención a esto. Sí. Están un poquito ansiosos. Empecemos repasando lo que dijo sobre Victoria Villarruel, un nuevo capítulo en la pelea entre el presidente y la vice que lejos está de perder temperatura. Hay que dar a Victoria Villarruel como definitivamente afuera del proyecto del gobierno, no la libertad, del proyecto del gobierno. Hay que darla por definitivamente afuera. Yo creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados. Ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó. No está en línea con lo que los argentinos quieren. Me parece que la última definición sobre el tema de la remuneración fue muy desafortunado. Decir que ganar cerca de 4 millones de pesos es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad. Bueno, durísimo, ¿no? Durísimo, diciendo está afuera del proyecto. Ahora viene la crítica de Majul de que el presidente y vicepresidenta se pelean y todo, o eso es solo para Alberto y Cristina, es vale. espectacular que Milei se asuma como conectado con la realidad, en contraste con la vicepresidenta, un tipo que se toma aviones privados para ir a ver a los ricos, para ir a sacarse fotos con Sylvester Stallone. La verdad que es espectacular eso. Bueno, justamente habló de que la Argentina en su gobierno se convirtió en un faro del mundo. Mirá vos, está apagado el faro. Yo insisto, no, porque muchas veces dice el faro te dice hacia dónde ir. No, el faro te dice todo lo contrario. El faro lo que te dice, si venís para acá vas a chocar. Tenés que evitar esto. Así que en ese sentido a lo mejor podemos coincidir. Escuchémoslo. Esa pregunta tiene que ver con esto. Porque quiero ir con el tema de la velocidad. Ah, sí. En una de las charlas que yo tuve con mandatarios muy importantes, muy comprometidos con reformas, cuando yo le dije que hicimos una reforma estructural y 8 veces más grande que la de Menem, ¿no? O sea, nosotros mandamos al Congreso 1000 reformas y pudimos Cuando usted le dijo que no le creían. ¿Cómo? ¿No le creían cuando usted les dijo que hizo? No, digamos, yo les conté todo lo que hice y lo que me decían es, digamos, en un caso, digamos, uno de estos mandatarios estaba con su ministro de Economía y cuando yo le dije que habíamos metido 800 reformas estructurales, dijo, nosotros si metemos 3 en un año es un golazo. Digamos, nosotros Sturzenegger mete 3, 4 reformas por día. O sea que también es una cosa maravillosa lo que está haciendo Federico, que es, digamos, el modelo lo están copiando en Japón, lo están copiando en Italia. Digamos, recibe preguntas de todas partes del mundo. Digamos, Elon Musk quiere hacer algo parecido. Se lo lleven. En Japón están copiándolo ahora. En Japón, mirá que los japoneses no van. Sí, justo. Mirá. Milei también confirmó en esta entrevista que se está emitiendo ahora por El Observador, que es la nueva radio de Majul, ya tiene un tiempo. Confirmó algo que habíamos anticipado acá, ¿se acuerdan? Un par de semanas antes de Año Nuevo, que era esta idea de avanzar con la competencia de monedas, con la dolarización informal, y que eso iba a ser a partir de que se puedan publicar los precios en dólares y de que las tarjetas de crédito y de débito puedan hacer consumos en varias monedas. Bueno, lo confirmó Milei en esta entrevista que se emitió hace un rato. Días atrás, un buen analista, que es este chico Julián Yusovich. Sí, Yusovich. Sí. Perdón si lo nombré. No, perdón, yo también lo nombré mal durante mucho tiempo, creo que sí. Entonces, por ejemplo, él puso los distintos ajustes, digamos, del mundo. Y obviamente que el nuestro estaba entre los más grandes, pero eso sin contemplar lo del Banco Central. Este no es un tema menor. El otro día, con mucha sabiduría, Luis Toto Caputo lo dijo. Nosotros con cerrar el desequilibrio del Tesoro, que eran 5 puntos del PBI, no nos alcanzaba, porque el desequilibrio en el Banco Central era 10 puntos del PBI, era 2 veces más grande que el del Tesoro. Y usted dice que eso es lo que pide la sociedad y que por eso tiene ese respaldo. Exactamente, entonces, pero aparte, Luis, fue lo que hicimos en la campaña. La campaña nuestra fue muy simple comunicacionalmente. Nosotros teníamos claro lo que era nuestra política económica, la política económica que era básicamente la motosierra, o sea, ajustar al fisco, que donde el 95% del ajuste o más lo pagó la política,
jubilados. Por otra parte, lo 95% otro de la que gente. anunciamos era, nosotros estábamos con $1 con mi cara, o sea, que básicamente nosotros hablamos de la competencia de monedas, lo cual hoy ya es una realidad. Es más, fíjese que hoy usted puede poner los precios en los productos, fruto de que bajamos la inflación, pero además podría ponerlo en dólares si quiere. No solo eso, sino que cada día estamos saneando más el Banco Central, por lo tanto el sueño de terminar con el Banco Central, que nosotros en campaña mismo dijimos que tardaba 4 años ese proceso, cada día estamos más cerca. Bien, confirmando de alguna manera de que la idea de la dolarización no quedó en el pasado, que sigue estando en el horizonte de este gobierno y del plan económico de Javier Milei. No sé si, Cande, vos lees lo mismo, pero está hablando en esos términos. Da la sensación de que no sabemos si lo va a hacer, pero por lo menos le sigue garpando prometerlo. Sí, yo creo que él apuesta a eso. O sea, la apuesta es esa. Después hay riesgos, como en todo, y creo que el riesgo más grande es el riesgo de un contexto internacional bastante imprevisible. Ujú. Bueno, y por último vamos a hablar, o vamos a escucharlo, mejor dicho, hablar de la explosión de inversiones Ya no es lluvia. por ya. el RIGI. No, no es lluvia. Igual a mí me Claro. preocupa más una explosión Sí, que una sí. lluvia, porque una lluvia te moja, pero una explosión Claro, podés ligar un cascotazo. Pero escuchemos lo que decía Milei. Hay una que es, la inflación distorsiona el sistema de precios. Sí. Por lo tanto, no se puede hacer bien cálculo económico. Es más, su horizonte temporal cuando la inflación es muy alta es el día a día, no son 5 años. Fíjese, nosotros arrancamos discutiendo la hiperinflación y hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Sí. Eso quiere decir que su horizonte temporal ahora es más amplio. Es decir, y la forma en la cual usted crece es pensando de largo plazo. Entonces, la inversión es un proceso de largo plazo. Entonces, esto se manifiesta, por ejemplo, en términos de que hoy, digamos, usted puede invertir y pensar en largo plazo. De hecho, fíjese la explosión de inversiones que es el RIGI. Ya tenemos 15.000 pedidos y tenemos pendientes todavía de aprobación 50.000 millones de dólares. El RIGI, sí. Exactamente. No solo eso. Digamos, fíjese que entonces la inflación, al bajar la distorsión de los precios, facilita la inversión. 15.000 Es loco. pedidos. 50.000 millones de dólares, ¿para qué te vas a endeudar si No, es ¿O loco no? porque parte de lo del RIGI, lo hablábamos más temprano con Beldic, es que justamente este proyecto al cual alude de El Quemado, porque no sé por qué siempre le ponen nombres tan feos a los proyectos productivos, pero más del 40% va a usarse para pagarle a proveedores externos. Ujú. O sea, más del 40% entra acá Y por sale. una maniobra contable y sale justamente para el pago de proveedores. Y tiene que ver con las características del RIGI, ¿no? Con las características del RIGI de cuánto va a quedar acá, que es la pregunta que nos tenemos que hacer en un compromiso que estamos teniendo con las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares, donde les aseguramos todo y que en los próximos 3 años no tienen que pagar nada. Así es. Entonces eso es parte de ese caminito de cambios estructurales que va a ser muy difícil desandar. ¿Y cuánto va a quedar de eso en el país? Bueno, nadie lo sabe. ¿Puede Y ser que la explosión de inversiones llegue antes que los brotes verdes o estamos más o menos en el mismo calendario? Para mí hay otro punto fundamental. Yo hablo por ahí no hablo con los grandes inversores de 200 millones de dólares, pero hay un punto de la economía argentina en este año que si bien bajó los niveles de inflación y hay una expectativa de que la inflación se mantenga baja, nadie tiene certeza de qué es lo que va a pasar en el 2025, porque no se sabe qué va a pasar en el plano cambiario, porque no se sabe si va a poder sostenerse o no este modelo económico. Entonces, si bien logró reducir la inflación, esa idea de poder proyectar de acá a los próximos años, que es fundamental para hacer una inversión productiva, bueno, no es real. No es real porque el esquema cambiario se sabe que es insostenible y porque se te dice que el cepo cambiario lo va a levantar en 2025. Entonces vos sabés que eso va a generar algún cambio en cuanto a tus costos, a tus proyecciones, al consumo interno. Entonces, si bien logró bajar la inflación a costa de recesión, bueno, no logró traer certeza en lo que va a pasar para adelante. Clarísimo. Quería hablar un poco de lo que pasó ayer en Estados Unidos, pero para traerlo después para acá, para la Argentina, porque más que nunca la política exterior y el desarrollo de las novedades geopolíticas nos tienen en el epicentro. Milei nos puso ahí. Milei decidió dejar de lado una larguísima tradición de diplomacia argentina para alinearse automáticamente con Estados Unidos de una forma que hace empalidecer las relaciones carnales que había durante los 90. En algo más de 10 días, en 12 días, asume Donald Trump como presidente de Estados Unidos en un segundo periodo que va a tener características muy distintas al primero. Entre otras cosas,
porque este es un Donald Trump que ya trató de dar un golpe de Estado y después de eso volvió a ganar una elección. Y eso te da un margen mucho más amplio, porque tiene una Corte Suprema que lo respalda en todos sus fallos, cosa que no tuvo durante la mayoría de su primer mandato. Porque es un hombre que, con casi 80 años, tampoco tiene la posibilidad legal, por lo menos en el marco constitucional actual de Estados Unidos, de ser reelecto. Y eso también sabemos que te libera las manos para hacer muchísimas cosas. Y porque además asume en un contexto, piensen que en el 2016 gobernaba Angela Merkel en Alemania, estaba consolidado Cameron en Gran Bretaña, Europa todavía tenía gobiernos mucho más fuertes que los que tiene hoy, después de una serie de crisis, y cuando uno ve los esfuerzos de Elon Musk, de los que hablamos ayer, de promover partidos de ultraderecha en Alemania, en Inglaterra, no puede dejar de pensar que el debilitamiento de los sistemas políticos en esos partidos, aunque después no gane el partido que Trump o Musk apoyan, le hace un favor porque debilita a Europa a la hora de sentarse a negociar con un Estados Unidos que vea a la Unión Europea y a Gran Bretaña, históricos aliados, más como una molestia en el camino. Y en ese marco ayer Donald Trump hizo 3 anuncios muy importantes. Dijo que él esperaba que en algún momento Canadá se convirtiera en un estado norteamericano. Dijo que lo haría, que esperaba que los canadienses eligieran hacerlo. Dejó claro que no estaba pensando en una invasión de Canadá. Dijo que estaba dispuesto a usar la fuerza para asegurar las prerrogativas norteamericanas en el Canal de Panamá, que después de muchos años lo construyó Estados Unidos, pero después de muchos años pasó por el acuerdo original a ser soberano del país Panamá, un país que igual depende mucho en su economía de Estados Unidos. Y ahora Trump dice, bueno, si en la operación del canal no nos gusta, nosotros podemos intervenir militarmente. Y después habló de Groenlandia. Pero vamos a empezar escuchando un fragmento del discurso que daba ayer el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Why are we supporting a country ¿Por qué estamos 200 billion plus a year? bancando? Está hablando de Canadá acá, un país al que nosotros defendemos con nuestro ejército, al que bancamos con el superávit que tienen ellos con nuestro comercio. Bueno, ¿por qué no ser un estado más si dependen tanto de nosotros? Eso fue lo que planteaba Trump, que un rato más tarde en sus redes sociales, para que no quede ninguna duda, posteaba un mapa de Estados Unidos con características bastante llamativas. Es la placa número 2, ahí lo vemos. ¿Sí? Estados Unidos, lo que se ve abajo es la cuenta de Donald Trump en Truth, que es su propia red social. Él tiene una red social para él, porque puede, porque es Trump, y que dice Estados Unidos y que incluye todo el territorio canadiense. Pero mientras pasaba esto, el avión principal de la flota de Donald Trump, que tiene varios, porque para eso es un supermillonario, que se llama Trump Force One, copiándole el nombre al avión presidencial, Tranquilego. aterrizó en Groenlandia con su hijo Donald Trump Jr. a bordo. Y al mismo tiempo empezaron a través de las redes sociales Trump y otros... tenemos ahí la imagen ahí del aterrizaje, ¿no? Y otros influencers del entorno de Trump, incluyendo Elon Musk, empezaron a hablar de la posibilidad de recuperar Groenlandia para Estados Unidos. Esta no es una idea nueva. Estados Unidos trató de comprar Groenlandia en 1860, volvió a intentarlo al principio del siglo XX. Groenlandia es territorio americano, es una colonia de Dinamarca en América, digamos. Ahí hay también un conflicto con la relación de Groenlandia con Dinamarca. Es una isla muy grande, muy poco habitada, poco más de 50.000 habitantes. ¿Y por qué le importa a Trump Groenlandia? Bueno, hay 2 motivos. Uno tiene que ver con recursos naturales. Groenlandia es una de las mayores reservas de hidrocarburos y lo que se conoce como tierras raras o materiales estratégicos, minerales estratégicos del mundo. Eso por un lado. Pero por el otro,
está la ubicación estratégica de Groenlandia. Nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo en un mapamundi que te muestra todo el océano Ártico como si fuera una gran tira alrededor del mapa. Pero en realidad no. Es un océano más pequeño que los otros, como una pileta en el norte del planeta Tierra que separa el norte de Siberia, de Rusia, con el norte de Canadá. Tenemos para ver el mapa 5, les voy a mostrar, que nos permite apreciar muy distinta la importancia estratégica del océano Ártico. ¿Sí? Rusia ocupa la mitad de las costas, o todas las costas de un lado de ese océano, y del otro lado Estados Unidos tiene un poquito, pero la mayor parte la tienen Canadá y Groenlandia. ¿Por qué es estratégico el acceso al océano Ártico? Ahí en el medio además hay un casco de hielo, que es lo que se conoce como el Ártico, que a diferencia de la Antártida no es un continente, no tiene una base de tierra abajo y que con el calentamiento global se está achicando. Al achicarse el Ártico, aparecen nuevas vías navegables alternativas al Canal de Panamá y a las vías muy complejas que había tanto en el sur del continente como en el norte. De hecho, China acaba de abrir una nueva vía navegable a través del Ártico, Rusia tiene vías navegables a través del Ártico y Estados Unidos también, pero se están abriendo nuevas y Estados Unidos quiere tener el control de esas vías navegables. Y también es estratégico el Ártico en términos de satélites, ¿sí? Por un tema demasiado complejo para que yo lo explique, de hecho demasiado complejo para que yo lo entienda, aunque hablé con especialistas, pero el que controla geográficamente el Ártico tiene ventajas sobre el resto de los países a la hora de utilizar los satélites que hoy en una guerra son la diferencia entre ganar o perder, porque son la que le da información actualizada y precisa a tus armas, a tus ejércitos, dónde estar, dónde no estar, dónde está el otro y demás. Déjame meter una pavada que Sí. hay una temporada de Borgen donde Groenlandia es importante, se lo disputan China y Estados Unidos. ¿no? Así es. Bueno, hay otro mapa del Ártico que quiero mostrarles para entender el interés de Estados Unidos, que es el siguiente, el 6, perdón, donde se ve claramente ahí cómo quedan enfrentadas la costa de Norteamérica con la costa de Siberia, y todos los puntitos rojos son bases militares rusas. Todos los puntitos rojos. Estados Unidos tiene bases en Groenlandia y tiene bases en Canadá también, no es que no las tenga, pero la presencia rusa es mucho más intensa en ese sentido y eso explica estas declaraciones de Trump que, insisto, no son para tomar en broma, son un síntoma de que a partir del 20 de enero vamos a ingresar en un mundo distinto al que veníamos conociendo. Es otro salto hacia adelante como fue la pandemia, es otro salto hacia adelante como fue la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, Europa está por perder parte de su territorio en el este, porque Trump ya dijo que en 6 meses quiere un acuerdo de paz, y eso va a significar que Ucrania le ceda parte de su territorio a Rusia. Y si avanza Estados Unidos en esta idea de que Groenlandia sea un estado asociado o lo que fuere, va a perder también territorio por el oeste. Es decir, una Europa que se abrazó a Estados Unidos durante décadas ahora está teniendo allí un riesgo existencial. Y uno tiene que decirles, muchachos, las pistas estaban ahí. Sí. El Nord Stream, el gasoducto que llevaba gas barato de Rusia a Europa y que voló por los aires, lo voló Estados Unidos. Y sin embargo no hubo una sola queja de un país europeo. Es decir, seamos buenos entre nosotros, Estás a 10 como segundos de diría. decir a llorar al campito. A llorar al Ayer- campito. ayer me criticaron mucho. A llorar por a los eso. Alpes. A llorar al campito. Para cerrar esta reflexión, en un contexto en el cual Javier Milei entregó la política exterior argentina llave en mano a Washington, tanto a nivel diplomático como a nivel militar, y esto es algo que venimos contando en el pase, yo les pregunto, si lo que está en disputa en este nuevo mundo, donde ya el derecho internacional, donde ya la soberanía pasa en un segundo plano y donde va a empezar a pesar más que nunca la fuerza bruta y el dinero, en una pelea por las grandes potencias, por ubicar en los lugares estratégicos del globo. ¿Dónde más hay una gran extensión de tierra como en Groenlandia, poco poblada como en Groenlandia, con ingentes recursos estratégicos y que es una vía de acceso a uno de los polos? Todo el tiempo pensaba eso, pero Bueno. no te quería interrumpir. Bueno, uno piensa en las declaraciones de Laura Richardson diciendo que los recursos que hay en Argentina son de Estados Unidos. Uno piensa en Laura Richardson en Tierra del Fuego y en Milei yendo a la 1 de la mañana a recibirla casi en pijama. Empieza a sumar algunas cuentas y la verdad es que hay motivos para preocuparse por que Milei diga que Estados Unidos quiere incorporar a Groenlandia. Sí. Da para la risa, pero no tanto. Es ¿sí? que el tema, lo loco, es el cambio de que
la hegemonía de Estados Unidos venía mucho más por su poder financiero y porque el dólar era y es la principal moneda de intercambio y no en avances tan directos, si se quiere, sobre los países. Eso sería un cambio más en los que no dólares podemos dimensionar, me parece. Más en los dólares que en los portaaviones, decís, y que ahora Claro. vuelven a pesar los portaaviones. Ahora, un poco. Nico, esto también no representa un cambio de época para quienes teníamos en mente la idea de que los republicanos eran más de mirar hacia adentro y con menor afán expansionista que los demócratas, que incluso hasta había, no te digo una corriente de simpatía, pero como que Putin veía con mejores ojos la llegada de Trump que la llegada de los demócratas al poder. Ahí hay dos cosas distintas. Uno, la lectura de que los republicanos son menos intervencionistas que los demócratas. Es una lectura simplista, digamos, y que tiene para peinar más fino. Es cierto que tienen estilos distintos. Sí, la estadística favorece también en ese sentido. Y que actúan en el exterior en función de parámetros distintos. Los republicanos mirando... Por eso, para los latinoamericanos nunca fue una buena idea, porque los republicanos miran mucho más a su base latina en el sur de Estados Unidos, que tiene sentimientos muy fuertes sobre la política exterior de Estados Unidos para América Latina, y quizás no tanto Medio Oriente. Y la segunda pregunta, lo de Putin debe estar chocho. Pues Putin va a tener un final para su guerra en las condiciones más o menos que esperaba, y porque la OTAN, que es la gran amenaza de Rusia, va a volar por los aires si Estados Unidos sigue desafiando a Europa de esta forma. Si Elon Musk, cuando ya sea funcionario y no futuro funcionario de este gobierno, sigue interviniendo en elecciones en Alemania, en Gran Bretaña. Digo, es un problema en el núcleo de la OTAN esto, que a Putin le cae muy, pero muy bien, sin ningún tipo de duda. De hecho, Alexander Dugin, que es uno de los intelectuales más importantes de Rusia y de los que en los que Putin forma su pensamiento político y demás, salió a elogiar estas decisiones de Donald Trump. Ahí hay también esta cosa que contamos siempre y que Adrián cuenta, que está también descrito por Da Empoli. Son sistemas políticos que están armados fraccionando y sumando fracciones y no armando un conjunto coherente en sí para sí. Por eso aparece también las peleas entre Steve Bannon y Elon Musk diciendo nosotros necesitamos inmigrantes hindúes para nuestras industrias de Silicon Valley porque los yanquis son muy tontos, literalmente dijo eso, y Bannon diciendo nosotros no luchamos todos estos años para que venga un nerd de Sudáfrica que ni siquiera es norteamericano a decirnos cómo hacer las cosas. Hay muchos conflictos ahí simultáneamente, pero el más grande de todos es el geopolítico y el geoestratégico. Y eso es lo que estamos viendo cuando vemos a Trump hablar de Groenlandia, hablar de Canadá, hablar del Canal de Panamá. Y una última cosita. Si Estados Unidos hace el más mínimo movimiento para incorporar un territorio que no es suyo, Taiwán tiene los minutos, no las horas, los minutos contados. Porque es lo que necesita China para decir, vale. Listo, vamos. Listo, vamos a jugar todos el mismo juego con las mismas reglas. ¿Y no nos podemos ilusionar con que eso pase con Malvinas también? No. Si estamos alineados, ilusionarme con si estamos alineados con Estados Unidos, una carambola que nos toque a nosotros. Si estamos alineados con Estados Unidos, no. Si Argentina tuviera un lugar, un rol distinto en este mundo y hubiera mantenido una... Porque digo, el criterio es el mismo, ¿no? ecuanimidad. La plataforma continental, el criterio es el mismo. Igual no es el plan de gobierno recuperar Malvinas. No, por eso. No, Si Argentina ni tuviera un gobierno que pensara argentino en los intereses argentinos y estuviera en el BRICS al mismo tiempo de que está en el de que habla con el G7, que está en el G20 y que pudiera ahí maniobrar, podría en un camino en el mediano o largo plazo pensarse en eso. Con la postura de alinearse con Estados Unidos me parece que es absolutamente imposible, porque Estados Unidos ve a las Malvinas como parte de su propio proyecto, pero además, no del de Argentina ni del de Inglaterra. Además, seamos sinceros, a Milei le ofrecen ser un estado más de Estados Unidos a la Puerto Rico y te lo firma, pero en 3-2-1. No des ideas, Cande, te Bueno, pido por perdón. favor. Ahora dijo que el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, Sí, ¿no? también. Que es parte de lo mismo, digamos, es plantarse como un dirigente imperial, expansionista, hegemónico. Bueno, pero una cosa es que lo diga, que cambie el nombre, y otra cosa es que avance 1 centímetro. Por eso, hay que ver cuánto ladra y cuánto muerde este perro. Pero los que dicen, bueno, ya estuvo 4 años y no hizo esto, es otro Trump, es otro mundo, no hay parámetros. El canal de Panamá también, o sea, lo que dijo es que también lo va... Intervendría militarmente si se pone en riesgo que Estados Unidos
decida quién cruza y quién no, o decida las tarifas y ese tipo de Viste cuestiones. que Estados Unidos decide cuando quiere, cuando hay riesgo, cuando no, entonces interviene. Tampoco es que Absolutamente. necesita de otro país que le diga estamos en riesgo. Absolutamente. Pero bueno, volviendo un poco a la actualidad de Argentina, Belén Bartoli, ya que te tenemos pero aquí. mira después de... Contame ¿A vos te cómo parece? sigue la rosca bonaerense, cuándo Pasamos vamos del a ir a gran- votar. Pasamos de Groenlandia, venimos acá a la al provincia de Buenos conurbano Aires. profundo. No, tremendo. Bueno, vos sabés que yo hoy pensaba cuando Adriana arrancó contando en el pase toda esta disputa de poder, que había un sector del peronismo que te estaba tomando esa bandera de que alguien piense en la gente y no meterse, porque vos lo ves hoy a un Axel Kicillof con un perfil bajo, producto del verano también, laburando en la gestión, pero no metiéndose en estos quilombos que estábamos contando, lo que no implica que no esté al tanto y no los relojee, pero digo, él tiene sus propias disputas en la provincia de Buenos Aires porque recordemos que viene de prorrogar el presupuesto 2023, la fiscal impositiva del año pasado, y quedarse sin un pedido de endeudamiento. El pedido de endeudamiento era un rollover que querían hacer ellos, que era tomar deuda para pagar la deuda. ¿Por qué se queda sin todo eso? Bueno, porque en la legislatura bonaerense no estaban los votos de la oposición. Ahora, es relativo quiénes votaban y quiénes no. Digo, la legislatura bonaerense hizo 2 intentos por querer votar estos proyectos y en el primero no hubo ningún diálogo entre Unión por la Patria y el Ejecutivo. Digo, incluso ahí hubo hasta reuniones de intendentes del conurbano que se sentaron, que quisieron modificar abruptamente el presupuesto. Digo, vos el presupuesto lo das como herramienta para modificarlo. Sí, claro, agregar un fondo de libre disponibilidad para los municipios, todo. Bueno, una cosa es discutir eso, otra cosa es agarrar el presupuesto, empezar a tachar, borrar artículo por artículo y decir esto es lo que se vota y operar esto ante los Aparte, medios. Belén, no tiene que ser el bloque del oficialismo el que haga eso. El bloque del oficialismo tiene que defender el proyecto del Exacto. Ejecutivo. En todo caso, serán los otros bloques los De que hecho, modifiquen. siempre la oposición es la que te termina negociando los fondos para los intendentes. No Además importa. hay una regla de oro en los cuerpos parlamentarios en general, que es que si vos sos la oposición, primero te esperás a sentar a que el oficialismo se pongan de acuerdo entre ellos, Claro. y después negociás si vos apoyás o no. Pero cuando uno en la oposición ve que dentro del oficialismo están peleando, no firma nada. No. Va contra, digamos, del manual de instrucciones. Porque además los canales abiertos eran distintos. Una cosa es lo que hablaba la oposición de la legislatura con Unión por la Patria en la legislatura y otra es la que algunos de la oposición podían llegar a hablar en casa de gobierno. Entonces, un teléfono descompuesto y muy roto en todos los sectores porque te demuestra además que cada espacio pedía distintas cosas. Por ejemplo, el PRO quería negociar la fiscal impositiva, los topes a los impuestos y seguir cuidando al campo, ¿no? Esa era su defensa, no te pedía cargos. La coalición cívica te va por la autarquía de IOMA, la obra social más grande de la Argentina, que tiene muchos problemas de financiamiento e incluso de funcionamiento en algunas áreas. Bien. Los radicales increíblemente dejaron de ser radicales y se pusieron duros porque sí querían negociar cargos. A cambio de todo esto de qué, dar el presupuesto, la fiscal impositiva y el endeudamiento. Ahora, una cosa son cargos administrativos, políticos, que por uso y costumbre uno se los da a la oposición y que hasta le sirve al gobierno de turno tener siempre un opositor ahí que te sirva para marcarte la directorio del Banco cancha, claro, el Provincia. directorio del Banco Provincia, Tesorería, Contaduría General, algunos cargos así de esa índole, y no, digamos, lo que la UCR pidió fue una silla para la Corte Suprema bonaerense. La Corte Suprema funciona con 7 miembros, hoy está con 3, o sea, está al filo del funcionamiento. Los otros 4, producto de la casta judicial, algunos se murieron directamente, o sea, no es ni que llegaron a jubilar sin a renunciar, y son cargos de por vida. Entonces tenés 4 que renunciaron, murieron, no se jubilaron y quedaron vacantes. Y Kicillof ahí nunca se encargó de llenarlos. Y te viene la UCR con un Maximiliano Abad, que hoy está más a nivel nacional, pero que antes de llegar a ser diputado nacional fue el presidente del PRO en la legislatura y ya pedía ahí por su esposa María Sánchez Herrera para que tenga un cargo en la Corte Suprema. Tranqui, esto sigue siendo familia judicial Pero y por eso, casta. ¿el cargo lo pedían para el partido o para la familia? No entiendo. Y permitime dudar, porque vos hablas con el espacio de Abad y te dicen que hables con el presidente del bloque radical y el bloque radical te dicen, sí, no, está bien, la pedimos. ¿De quién es la esposa? Es como Karina Milei, ¿de quién es hermana? Digo, pueden tener autonomía sin ser machista, pero estamos hablando de que se estaba pidiendo un cargo para el matrimonio político que es Abad con Herrera.
Y otro que pedía un cargo en la Corte Suprema era el bloque de La Libertad Avanza más nucleado con Javier Milei. Hay varios libertarios blue, libertarios cara chica, libertarios masistas, díganle los nombres, claro, los nombres que quieran. Bueno, el espacio libertario duro, el núcleo que todavía responde a Javier Milei, también pedía una silla para la Corte Suprema. Y ahí lo que dijo Kicillof es, muchachos, esto no tiene nada que ver con el presupuesto, no es momento de discutirlo, no se discute y se quiebra el teléfono. No sale absolutamente nada y posponen una posible reunión para martes 7 de enero, sentarse de nuevo a las patas. Ayer. El lunes dijeron, no se hace, no hay novedades, estamos en casa de gobierno, que te dijeron, mira, nosotros estamos enquilombados, rearmando todas las partidas con el presupuesto de la fiscal. No hubo ninguna novedad, no se hace. ¿Qué te dicen del masismo? Que hoy la Cámara de Diputados bonaerense la tiene el masismo. Se suspendió, el Ejecutivo pidió más tiempo. Bueno, perfecto, no hay reunión. Ayer a las 5 de la tarde dicen, al final nos reunimos. Mira. Se reunieron, un almuerzo informal, la oposición, con Alexis Guerrera, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para mostrar que sigue habiendo diálogo. ¿Hablaron de algo? ¿Vos me decías, acordaron algo? Está No. bien, el mensaje es, no está caído definitivamente esto, hay chance de que en febrero se retome. Ponele, a Kicillof no le avisaron de la reunión. Vos tenías que tener ejecutivo. Bueno, ¿y no puede ser un gesto hacia la gobernación? ¿Qué gesto? De sentémonos Igual a seguimos negociar. Y charlando. lo que dice Belén es que es un gesto Sí, no Claro. necesariamente positivo. Sentémonos a digamos. negociar, digamos. No necesariamente positivo. Yo no lo vería como Ahora, positivo. hablando de gestos, Sí. y si Axel utiliza la prórroga obligada del presupuesto Sí. para cobrar la cuota inmobiliaria, ¿Y qué lo va a hacer? bueno, Y con eso va a financiar. Era un impuesto que. Y, pero que, a ver, que a ver, a todo gobierno le conviene prorrogar. aclaremos. Era un impuesto, la cuota inmobiliaria, que dentro de lo que se había negociado Claro. para el presupuesto del año que viene se quitaba. se quitaba. Exacto. Al no aprobarse el presupuesto, Es una cuota el adicional, impuesto no se quita, No. la Claro. cuota no Sí. se quita. Ese es un financiamiento extra que tiene Pero el acá gobierno. el tema es la narrativa, porque ¿qué va a hacer, por supuesto, la oposición cara chica, cara grande, las distintas acepciones monetarias que puedan tener las oposiciones, las múltiples oposiciones bonaerenses? ¿Qué van a hacer? Sobre todo entrando en campaña. Van a acusar a Kicillof de voracidad fiscal. Bueno, el gobierno de la provincia tiene que activar rápido una comunicación diciendo, miren, la verdad es que esta es toda de la oposición. Nosotros presentamos un presupuesto, pretendemos sacar este impuesto. Al final, la oposición, con parte del dispositivo oficialista, decidieron no acompañar el presupuesto. Bueno, Hay que el ver presupuesto también, está vigente. ¿Qué se le va a hacer? Pero ojo, porque quien gane la cuerda narrativa en el primer trimestre del año gana las elecciones, ¿eh? Mira, Por también cómo viene la sí. economía, digo, si se mantiene con este nivel de estabilidad, quien gane la cuerda narrativa gana las elecciones. Y sobre todo las internas, porque las internas se definen en el primer trimestre, no se definen más allá de marzo. Sí, si tenés igual al PRO y a la Libertad Avanza yendo por separado en Provincia de Buenos Aires, también le allanas bastante el camino a Kicillof en una elección. Pero Si van todos juntos, ¿no? Eso hay que discutirlo. o si van por separado, bueno, si van juntos es una cosa, si van por separados es otra. A ver, Si también las acá elecciones te se hacen meten. juntos o no. Claro, también. Bueno, también hay acá muchas cosas por definir en te este meten trimestre. varios quilombos. Una, el pedido de endeudamiento era rollover. ¿Y qué te pide la oposición? No, bueno, pará, danos un 10% para los municipios, los 135 municipios de libre disponibilidad. Entonces tenemos que pedir más, Fondo. le contestan del gobierno, porque lo que estamos pidiendo es lo mínimo necesario para pagar la tarjeta. Entonces arrancaron con un 12, Axel les dijo un 6, después fue un 8, después fue un 10 y hasta el 10 llegaban, ¿no? Bien. La oposición decía, bueno, dale, listo. Bueno, muchachos, aprueben todo. Porque si no, la misma oposición que a Milei le celebra que no hay plata y que no te hace obras, a Kicillof sí le piden obra. Bueno, ¿de dónde sale la plata? La maquinita de hacer Y billetes no la además tiene. le dicen que baje impuestos. Y lo que me parece insólito es que, así como en la Corte Nacional, Milei dice me aprueban los dos o nada, acá la Libertad Avanza le quiere poner un ministro en la Corte Suprema. Le quiere Bonaerense. meter, sí, una corte que el kicillofismo te la tira a menos, le baja el precio y te dice a quién le importa la corte bonaerense, así hacen referencia a los ministros, a Kicillof, porque vos Pero pensás sabés que que sí le importa. Al empezó a tener- radicalismo le importa Libertad Avanza. o a Maxi Abad. Empezó a tener bajas hace un par de años y nunca Axel apuntó a ese espacio. También es cierto que en todo este quilombo donde cada uno te dice lo que le conviene y juega su juego, tenés un sector de la oposición que en una sola frase, digamos, están todos en común, que te dicen es la interna de ellos porque no se define cómo van a ser las elecciones de Kicillof. Cuando se acomode eso, lo demás va a salir.
esto se resuelve con política. Demuestra que Kicillof lo que tiene es una legislatura totalmente trabada. Absolutamente. Porque se le puede abroquelar Unión por la Patria, que los dos bloques de la Cámara los lidera la Cámpora. Porque también tenés al masismo, también ahí, a legisladores de los intendentes. Después tenés radicales, coalición cívica, PRO y libertarios de todo tipo. Cuando nosotros contábamos sobre la interna, antes de que saliera a la luz y que la gente nos decía, che, dejen de inventar internas y demás, nosotros decíamos que uno de los problemas era que Axel nunca había podido poner un nombre en una lista. Y el efecto de eso es esto, digamos. La prueba de que Kicillof nunca pudo poner un nombre en una lista es que hoy en la legislatura son muy pocos los diputados y senadores que dicen yo banco al gobierno, que levantan el teléfono y hablan con la gobernación antes de tomar una decisión. La mayoría responden a otras terminales y eso implica, obviamente, para el gobernador un desafío extra y sobre todo cuando hay una de esos sectores que claramente está decidido a disputarle la interna. Si los que nominalmente reportan al PJ realmente tuvieran esa voluntad y tuvieran ese alineamiento, todo les sería mucho más fácil. ¿No? Evidentemente no está pasando. Pero yo pensaba algo con lo que decía Belén que me parece interesantísimo, esto de para Axel Kicillof, la corte bonaerense, ¿a quién le importa? Bueno, mirá si tuviera la misma vocación que el macrismo de prestarle atención a las cortes, a los juzgados, sí, a Comodoro Pi y demás, y a las cortes distritales, que lo que logra el macrismo, aún residual, aún en retroceso, es que la Corte de la Ciudad de Buenos Aires ahora termine siendo la instancia revisora por un fallo de la Corte Nacional, en temas como la justicia laboral. Así es. Y eso es algo que nos va a generar una cantidad de repercusiones a lo largo del tiempo. Y que no lo podés cambiar más. A los argentinos y que sigue pasando por debajo del radar. Totalmente. Te quería agregar esto de que no haya un bloque oficialista que actúe realmente como oficialismo, porque lo que dice Tignanelli, que es muy cercano a Máximo Kirchner, creo que vos lo entrevistaste, es bueno, le aprobamos todos los proyectos, no sé si dice de 16 Estábamos listos para aprobar el presupuesto. Bueno, menos mal, mirá si no le hubieran aprobado los proyectos que manda el Ejecutivo, pero no es solo esa la función del Ejecutivo, del oficialismo. No, el oficialismo tampoco tiene que ser el que impulsa, ¿no? Tiene que ser la punta del iceberg, no el que se limita a aprobar. No mostraron apoyo, no salió ninguno de los paquetes de leyes y no hubo, por ejemplo, un comunicado del PJ bonaerense diciéndole, lo dejaron sin el PJ bonaerense ni el PJ salió, nacional. por ejemplo, los sindicatos, salieron la CTA y demás. Claro. Me acuerdo de la frase aquella de Andrés Larroque, ¿no? Hay que ser oficialismo en provincia y oposición en la nacional. Algunos, evidentemente, lo entendieron al revés. Todo esto va a seguir probablemente. También en lo que coinciden es que en marzo, va a seguir esta rosca, pero difícilmente haya alguna aprobación de algo. Porque Provincia de Buenos Aires ya está con el peor escenario. Ya está todo trabajando. prorrogado y viendo cómo paga los vencimientos de deuda que tiene en marzo y en septiembre. Hay alguna forma de pago que tal vez contemos en estos días sobre eso. Pero bueno, Kicillof ahí enfrió un poco todo esto. Es una legislatura que la tiene minada. Digamos que es muy difícil encontrar propios para él que le saquen proyectos. Y que el sistema electoral va a ir definiendo qué es lo que pasa. Y en estas circunstancias, ¿qué le conviene hacer a Kicillof? ¿Desdoblar? Eso creo que es la gran pregunta que se están haciendo en La Plata en este momento. Claro. En La Plata y en los quinchos bonaerenses. Claro, si desdobla mostraría como una independencia absoluta de Cristina Fernández de Kirchner. Yendo y además, muy por separado. Probablemente con una Unión por la Patria en varias listas, ¿no? No en una sola. La posibilidad de la división es la verdad muy cierta a esta hora. Es más política, igual. La discusión no es económica, no, que las paso, qué sé yo. Te hacían cálculos y cuentas. Por ejemplo, hay una tasa de capitalidad que la provincia de Buenos Aires le paga a La Plata por hacer uso de la ciudad con espacio público, que eran de 10.000 millones de pesos por año. O sea, y las PASO te demandan 50.000 millones de pesos. Es como 5 tasas en un año en un presupuesto de más de 34 billones de pesos. Es decir, no hay costo para una elección, no es eso, es político, es demostrar independencia o no de Cristina. No sé qué le decían a Murano en los quinchos bonaerenses respecto al desdoblamiento de las elecciones. O concurrentes. Tenemos algunas definiciones más de Milei para compartir. Qué gusto. Porque hablaba hace minutos nada más y nos preguntábamos hace un rato, juntos o separados en la provincia de Buenos Aires. Es otra de las grandes incógnitas que hay en este momento. Habló sobre ir con Macri o no ir con Macri el presidente Milei y esto es lo que dijo.
¿Cómo sería su acuerdo ideal con Mauricio Macri? Que vayamos juntos y arrasemos Mira. al kirchnerismo en las próximas ¿Y cómo elecciones. se expresaría? ¿Con Macri como senador por la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? No, habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria y política de cargos. Pero yo, de vuelta... ¿Pero yo ese tengo- sería un camino? Va como senador y Digo, yo estoy dispuesto a conversar estos temas con el presidente Macri y estoy abierto a sus propuestas. O sea, con lo cual, eso digamos, eso, la discusión del cargo para mí no es una discusión, digamos, interesante. Mire lo No, que le digo. bueno, pero usted cerró la discusión política hace días cuando le dijo al periodista de Forbes, o vamos todos juntos o vamos separados en todo el país. La libertad Y básica... no, eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. No. Digamos, ¿quiénes somos los que tenemos la libertad? Esto, bueno, vamos todos juntos. Aunque tengan matices en algunas... ¿Y qué quiere? Digamos, o sea, yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar de que soy Son liberal. matados. Son matados. Digo, el propio Milton Friedman decía, hay tres tipos de liberales. Están los liberales clásicos, o sea, como Milton Friedman, como Adam Smith, si usted quiere. Son clásicos. Los liberales minarquistas, digamos, Hayek, Mises, Qué pesado. o los filósofos Nozick o Ayn Rand. Y después están los Vos porque no anarquistas, entendés. tipo Rothbard. No, y después está usted, que Después está usted, que es el anarquista de los anarquistas. Que No, tiene, bueno, él es un anarquista. no se crea que estoy tan solo y tan alejado. No, está bien. Pero es una cuestión tecnológica, Está bien. nada más. Pero a ver... tengo vocación activa Sí. de ir Como que ahí la dosis a un viste, acuerdo cambia, ¿no? total en todo el país y terminar con el kirchnerismo. Ahí se le... El tema son cuáles son las condiciones de ese acuerdo total. Y las condiciones de ese acuerdo Una total. milanesa, que hagan, coman milanesa. Esto ya lo contamos. La condición del acuerdo total es que Macri capitule y reconozca el liderazgo de Milei. Ahora, decantemos todo el biribiri y quedémonos con el final que está directamente asociado, me parece, a otra declaración vinculada al tema que hablamos al principio, que es el tema de los carpetazos por la FIP. Sí. Me parece que hay un corte, creo que la producción preparó un corte sobre ese tema específico, donde vuelve sobre esta idea, barrer al kirchnerismo, pero involucra también al macrismo en la crítica. Me parece que ahí confiesa la intención, digamos, la intención manifiesta es fagocitar al macrismo para barrer al kirchnerismo. Por eso es muy válida la duda de Cande respecto a la estrategia de trazar algún tipo de acuerdo con el que te quiere destruir. Escuchemos entonces a lo que Vamos a decía Milei. escucharlo, ¿eh? Fuentes del gobierno sostienen que durante el gobierno, no solo de Cristina, sino también de Macri, lo vimos en estas horas, había una lista de intocables, espero que se entienda la pregunta, o no investigables para la FIP, y fuentes de sector del macrismo sostienen que el ahora nuevo jefe de la DGI, Andrés Vázquez, era el que protegía a los K y que tiene que explicar cómo hizo su fortuna. Se entiende todos estos temas, ¿no? A ver, de Lo vuelta. tuvo que leer. Sí. Me cuesta. A ver, en este caso es una denuncia extremadamente grave y están involucrados los kirchneristas y el macrismo. Digo, porque también puede ser que haya gente que se queja porque sabe que esto existía. Digo, por ejemplo, gente del macrismo no negó esto, ¿no? El O sea, ex trató de- titular de la DGI, Abad, dijo que era una infamia. Bueno, y hay otras personas que dicen que la lista existía, pero que no, cuando se las señaló, digamos, se corrieron, ¿no? Con lo cual, me parece que es algo de una gravedad institucional tan grande que amerita una investigación muy seria. Muy seria. Una investigación técnica y política, ¿no? Porque hay ahí Ahora la ventana el por que el humo, metía el porque si dedo no lo y vamos a quería ver ver todo. todo. Investigación Sí, técnica sí, y política, digamos, no lo Es bueno, el Código Penal no aparece, ¿no? Perdón. Es un Claro, genio la este cuestión tipo. técnica. Es un genio a nivel Chauncey Gardiner, pero digo... Puso like también Mariano Mayón, el tipo- 2 likes sumó. No, pero digo genio tipo... Ese recorte te va a ¿Viste cómo perseguir. suma? Es un genio tipo Chauncey Gardiner. No, Que se pero lea- el que se recorte lea sí bien. es un genio, Pero ¿en ya qué está. sentido Yo no digo voy a que es hacer un una genio? El tipo está diciendo, acusación de bueno, semejante esto muestra, calibre y pone de gravedad, manifiesto sí, lo pero, grave o sea, que yo es creo que hay que investigarlo. macristas y Es un kirchneristas tema hablando de un funcionario que es muy de él. delicado. Andrés Vázquez es Milei. Y me parece que uno Hoy Esa Muy bien. genialidad Taller de es otra, sacarle el taller culo de a todas las otra. jeringas. Sí. Porque al fin y al cabo, cuando habla de Cuader, dice lo mismo. No, Cuader es de acá.
pero tuyo. Sí. Como diría Iorio, gordo, te lo llevaste vos. Te lo llevaste. Bueno, porque ahí está la clave de esta historia. El gobierno está angelado, entonces se le cree incluso aquello que hasta no dice. Claro. ¿Entendés? El presidente dice esto es gravísimo y bueno, el quien le quiere creer se queda con eso. Y ya está. El problema es que todo esto vuelve, y no como caramelos, no es un, digamos, vuelve como algo muy serio, cuando el gobierno se descascara, y tarde o temprano se descascara, no hay gobierno. Todos los gobiernos de la historia tarde o temprano se descascararon. Entonces, en esta etapa angelada, Milei puede decir cualquier cosa, sobre todo porque se busca comunicadores que le permiten decir cualquier cosa, no es que va a una entrevista en serio. Y no solo le permiten eso, sino que lo pone a la par. El comunicador lo pone a la par de Adam Smith, de Milton Por Friedman, eso, de por Hayek. eso. Dice, están todos ellos y está usted, presidente. Por eso Bueno, Majul lee dale. la pregunta, porque es una puesta en escena en la que Milei va a decir esto es gravísimo. Y van a juntar a los dos. Pero básicamente me parece que el mensaje es juntar es el macrismo juntar con el macrismo y kirchnerismo. Y vuelvo sobre la pregunta que hacía Cande porque es muy interesante. Es manifiesta la decisión de un modelo, de un proyecto de poder hegemónico de Milei. Es manifiesto, no hay duda de eso. Tiene un proyecto hegemónico. Arrancó de -10 y va acumulando de a poquito porque compra, porque coopta, porque disciplina. Con toda la caja de herramientas que tiene, usa todo. Usa el destornillador, la pinza, el martillo, todo lo que tiene la caja. No, porque de es genial porque él mismo en la entrevista dice vamos a ir juntos y vamos a arrasar el kirchnerismo y después lo raspa diciendo es el macrismo en alianza con el kirchnerismo. Es que él en la contradicción y en el caos que genera esa contradicción crece y crece y crece. Sí, es la estrategia de la sumisión. O sea, absolutamente. Lo tenemos Mirá, a Macri adentro, sí, viene arrastrándose como una alfombra. Un detalle Sí, no menor sí. para esto. Cuando se discutía el presupuesto, sí, ¿no? Y hablabas con gente del PRO, había algunos senadores, sobre todo, que responden con línea directa, que te decían, ¿tienen miedo de votarle a Kicillof el presupuesto así nos dé todo? Por miedo a que Milei te vete en las elecciones. Ah, O sea, te diga, sí, no vas a la ese lista. poder de látigo No vas a la dentro lista, del por PRO supuesto. generó en provincia de Buenos Aires Milei, por ejemplo. Che, me quedan 3 minutos, pero no quiero irme hoy sin hablar Sí. del tema del Assad. Vos no Sí, querés irte sin hablar no, del tema del Assad. sí. Y vos tenés Que se información pudra. sobre el tema porque del ayer Assad. hablamos Es que con- tengo info también. Bueno, Todos tienen info, ayer ¿no? hablamos Por con supuesto. Juan Cruz Sanz, que es periodista, bueno, y directivo de Bancruz, que es el club de Santa Cruz que quedó ahora muy visible porque fue el que denunció a la diputada Santillán, que le ofreció recursos jurídicos, sobre todo para iniciar el camino de transformación del club al Assad. No sé si tenemos posibilidad, me parece que quizá queda un poco largo para escucharlo a Juan Cruz, pero hago un resumen de lo que nos dijo que para mí es muy grave. Dijo, en la propuesta estaba implícito que se pretendía que el club funcionara como una plataforma para el lavado de dinero. Eso dijo Juan Cruz Sanz. Caramba. Y yo veo, dice Juan Cruz Sanz, que es el método, el mecanismo que se nos ofrecía a nosotros es el que está aplicando ahora Estudiantes. Que es un paso previo a la conformación de las sociedades anónimas deportivas a través de un fideicomiso o un modelo de ese tipo que permita la incorporación de capital privado a la gestión de las contrataciones en el fútbol. A las contrataciones. ¿Qué se le está demandando ahora en Estudiantes a Verón después de todo este ruido? Después de las declaraciones de fin de semana, bastante y de la ambiguas. operación fallida en la compra de un jugador de Boca. Sí, pero fallida, vamos a ver qué tan fallida, porque Fallida en el sentido de que saltó a la FIFA a decir, ojo, que esta operación así no se puede hacer. bueno, porque Boca impugna que haya sido una empresa privada quien pague lo que tiene que pagar el Claro. jugador, En que realidad, es, no es es Boca, la rescisión. Boca no le impugna. Eso está prohibido y si Boca Bueno. lo acepta, se expone a ser Como que sería sancionado partícipe, tanto claro. como el Boca otro hizo una equipo. presentación de impugnación porque dijo a mí la plata me la giró Foster Gillett. Porque no si me no la... hacía eso, corría riesgo de ser Bueno. sancionado. Por eso, está bien. Pero hace la acción, no para quedarse con el jugador, porque naturalmente está claro que Medina no quiere jugar en Boca, o por lo menos, y viene pasando mucho esto en Boca, pero es un llanto para Aparte otro, es un para otro montón de momento, plata, ¿no? de Son cómo 15 se le van los millones. jugadores a Boca, ¿no? Se le van los jugadores de mala manera. Pero bueno, de otra esta es otra discusión. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque lo que revela Juan Cruz Sanz en la charla de ayer es que la diputada Santillán, que públicamente es una lobista del Assad, tiene un interés específico directamente vinculado a una persona de su intimidad, que es Guillermo Tofoni, que aparece como el vínculo
entre Verón, Estudiantes y Foster Gillett. Acá hay un elemento que ya trasciende lo ideológico, lo conceptual. Digo, acá no vamos a evaluar si Santillán está ideológicamente de acuerdo o no, y está todo su derecho de estar de acuerdo o no con la transformación de los clubes en sociedades anónimas y deportivas. Acá el tema es si la diputada está involucrada en el negocio y que utiliza resortes públicos para favorecer un negocio familiar. Es el elemento que me parece queda acá. Aparte el lavado, te dijo. Bueno, Juan Cruz dice, acá hay una maniobra de lavado porque no tiene ningún justificativo que venga. Nadie... bueno, Juan Cruz es muy gracioso cuando se expresa por momentos, y decía una comparación, dice, a mí no me pone plata para Iván Cruz ni una panadería del barrio, le tengo que ir a pedir por favor que me dé una docena de media luna, mirá si va a venir una empresa de Londres a ponerme guita para mejorar las condiciones de competencia del club, no va a pasar, si pone guita es para la vaguita. Bueno, además es muy significativo el término que utiliza Juliana Santillán diciéndole vos te podés convertir en héroe. Claro. Es decir, el subtexto de eso es abrirle las puertas que van a llover los beneficios. Bueno, y acá hay parte interesada, clásico rival de La Plata, que es Belén Bartoli, que tiene información, pero corresponde decir que te comprende Esperemos las que sea generales de la ley. objetiva. Sí, esperemos que sea pero objetivo. escúchame, yo tengo la cadenita de Gimnasia Esgrima de La Por Plata. eso, Si no, por todos los periodistas deportivos son de Riestra y ninguno No, de Boca, ¿no? Viste que siempre pasa. Todo el día hablando de Boca, pero nadie de Boca. No, bueno, a ver, vamos a decir algunas cosas también porque es algo que, como dice Adrián, se viene hablando. Foster Gillett quiso venir primero a Gimnasia. Digamos, hay fotos con un empresario de La Plata que se llama Carlos Anacleto, que vende inodoros y cerámicos, y que es íntimo amigo de Sturzenegger, Federico Sturzenegger. También hincha del Lobo. También, lamentablemente, muy a nuestro pesar, hincha ¿Tiene de palco, Gimnasia. no? ¿O tiene platea? No tiene palco, no tiene platea y tampoco ¿Quién le presta la platea? es socio. Carlos Anacleto. Quien le presta el palco es Carlos Anacleto. La última vez que fue Sturzenegger a la cancha sí fue abucheado. Se fue silbado. Sí, pero digo, fue el primero en coquetear con la SAD. Recordemos el año pasado justamente, y no es menor, en La Nación Más, cuando Sturzenegger fue y se mostró en favor de la SAD y dijo, en Gimnasia lo voy a intentar. Lo escribió en el decreto 70, no es que no es nada oculto acá. En el decreto 70 se creaba la SAD como figura jurídica. Bueno, después fue controvertido por la y justicia. se judicializó. Foster en Gimnasia no tuvo aval, este empresario no forma parte de la comisión directiva actual. El presidente de Gimnasia, Mariano Cowen, es a la vez el titular del hipódromo de La Plata. Por eso también es pésima la gestión, como que no puede estar en dos cosas a la vez, tendría que quedarse uno de los dos lados. Está bien. Nada, esa es la rayada mía. Pero, no, pero está perfecto. Cambia ahora igual la gestión, ¿no? en noviembre, el segundo sábado de noviembre de 2025. Correcto. Lo que sí, ¿Ya por empezó ejemplo... la campaña? Ay, bueno, no, falta. Lo que sí proponen en Gimnasia, por ejemplo, es el modelo 51-49, que era el modelo de un club de Alemania y que era el que también, previamente, Juan Sebastián Verón había querido llevar a Estudiantes. Es decir, están buscando, como decía recién, quién es el héroe de que abra la puerta a algo que también hay que decirlo. En cualquier club funciona de manera bimonetaria, citando a Cristina. El fútbol profesional en dólares y el resto de los deportes en pesos. No vamos a creer que los 5 millones de dólares de la última compra de Gallardo, ¿de dónde vino? ¿Puedo aplicar un seamos bueno Digo, entre nosotros? para no hablar de la SAT, pero Total, sí hablar de que hay estamos intereses acá. económicos y cómo funciona. Lo están matando a Verón, ahora en un ratito él va a salir a hablar en Radio Provincia, que es una radio estatal, sobre este tema, pero sí es cierto que Foster Gillett aparece como un empresario que se quiere meter en el fútbol. Arrancó por Estudiantes, también por San Lorenzo, quiere comprar ahí algún jugador, y vamos a ver qué es lo que dice Tapia, que Tapia en todo este quilombo, como presidente de la AFA, hace 2 días atrás, asume la presidencia de la SEAMSE. Así es. Donde él empezó a gestar su capital político al inicio, muchos años atrás, y que era el representante en la SEAMSE por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que Y ahora Jorge pasó a Macri ser- lo echa, y Axel Kicillof lo acobija, le hace cambiar el domicilio a AFA, que lo tenía en Capital Federal, lo manda a Ezeiza, lo hace bonaerense y lo trae para la SEAMSE. Y también le entrega, en parte en concesión por 20 años, el Estadio Único de La Plata, Para que la AFA lo use. para que la sus AFA lo eventos. use como madre de todas las selecciones de fútbol argentino. Es decir, también le está quitando un negocio a
River, por ejemplo, cuando juega, o a Boca, cuando juega la selección nacional, porque ¿quién se queda con toda esa plata y con todo ese sponsoreo? Lo que ahora te dicen es, vamos a tener una cancha de local, bueno, veamos para quién va a quedar ese negocio. No digo que le saquen a River o a Boca la posibilidad. Me río porque es pero digo, no es que le está sacando el negocio. A ver. Lo está compartiendo. Por eso quería aplicar el seamos buenos de nosotros. Acá, yo digo siempre Sí. a cualquier dirigente del club de fútbol de primera en todas sus instancias, primera Sí, sí, sí. A, B, C, como era antes, ¿no? Si se sientan y le explican bien, ¿no? Con una calculadora, y yo creo que todos los dirigentes entienden que hay un negocio para ellos